Capítulo 46. Cambio de juego. Mina le había arrancado la solución salina en el hospital. No lo necesitaba, y ya no lo quería en sus venas. El dolor había desaparecido y quería poder ponerse de pie, caminar, tratar de formular sus pensamientos. Caminando, moviéndose, la ayudaron cuando necesitaba solo pensar, calmarse y considerar lo que sucedía a su alrededor. Caminar arriba y abajo a lo largo de su habitación era lo mejor que podía hacer, abrigado y con la chaqueta de Izuku que le había entregado Kirishima. Estar rodeada de algo que le pertenecía, algo que ella asociaba con él, e incluso tenía rastros de su olor. Había algo de sudor mezclado con ese olor en particular, pero considerando las cosas que Izuku tenía que hacer solo para perfeccionar sus propios poderes, no era sorprendente. Y a Mina no le importaba lo más mínimo. Era algo conocido. Era algo Izuku. Era algo a lo que ella se aferró. La enfermera que la estaba cuidando había traído sus pertenencias a la habitación hace unos 20 minutos, y con el paquete de cosas estaba su teléfono. Por costumbre, lo abrió para revisar sus mensajes y el historial de llamadas, y para ver si había alguien que intentaba ponerse en contacto con ella. La respuesta corta fue: todos. Casi todos los que conocía habían estado tratando de ver si estaba bien. Le enviaron al menos 200 mensajes en el último mediodía, que era, con toda honestidad, un número bastante pequeño en comparación con lo que esperaba. Amigos, familiares, parientes, todos estaban tratando de asegurarse de que ella no estuviera entre los heridos graves. Dentro de esos mensajes, había una serie de textos de sus padres, junto con unas 50 llamadas perdidas de ellos. Según él, querían que ella los llamara en el segundo que tuviera la oportunidad. No iban a poder llegar a visitarla, ni hoy ni pasado, ya que Micha finalmente había sido detenido por la policía después de intentar irrumpir en el hospital y destruir la cámara de un reportero. Dada su relación con Mina, la policía parecía ser generalmente indulgente con él, pero aún estaba confinado en una celda por la noche. Para colmo, el tráfico entre las estaciones y el hospital era ridículamente horrendo, debido a la cantidad de personas en los medios o en la industria de Ero que intentaban llegar a varios lugares para lidiar con la situación. La policía tuvo que bloquear a mucha prensa del edificio médico. La situación en Yuei tampoco era mejor, con lo que parecía un mar de reporteros de un conclave colectivo de varios sitios y redes de reportajes, todos abarrotados afuera exigiendo respuestas. No era totalmente como si ella no lo entendiera. Esto era algo que había afectado mucho a Yuei. La escuela número 1 del mundo para entrenar héroes, la mejor del planeta, reducida a no poder emplear a personas que ni siquiera podían detener un secuestro. Pero aún así, apretó los dientes solo al pensar en ellos. Alimañas. Murmuró por lo bajo, sin darse cuenta de que lo había dicho hasta que escapó de sus labios. No sabían cómo era el ataque. No conocían la situación. No tenían ni idea. Y mientras solo estaban tratando de sacar una historia, 2 personas estaban siendo rehenes. 2 estudiantes estaban siendo tomados como rehenes y pensaron que era una buena idea tratar de acosar a los héroes y evitar que hicieran su trabajo. Rápidamente estaba aprendiendo exactamente de dónde venía el odio de su hermano hacia los medios. Era un odio bastante justificable, en realidad, ahora que había llegado a experimentarlo de primera mano. Si bien no había tenido un problema particular con ellos antes, ahora estaba comenzando a albergar un disgusto particular por ellos. Fue infinitamente frustrante. Pero su mente se concentraba en otras cosas. A saber, Izuku, como era de esperar. Probándose a sí misma, trató de generar una pequeña cantidad de ácido de su mano derecha, para ver si se había curado lo suficiente como para comenzar a activar su Kirk de su mano dominante una vez más. Si quería poder contribuir al rescate, tendría que estar en su mejor condición absoluta. Si no lo estaba, entonces necesitaba saber dónde estaban sus límites y cómo encontrar maneras de sortearlos. E inmediatamente, se encontró con un dolor agudo y horrible. Arr. Ella siseó y se mordió el labio superior para sofocar su respuesta involuntaria. Su mano izquierda se disparó directamente hacia su muñeca derecha, agarrándola con fuerza en un esfuerzo por detener el dolor, aunque solo fuera un poco. Cada dedo de su mano derecha se puso rígido en respuesta a la agonía. Crear acid en su mano dominante fue imposible.
Los médicos se lo habían mencionado, al menos aparentemente a Kirishima, que él le había transmitido algo sobre venas o arterias que necesitan un tiempo para sanar, y que su ácido tendría una reacción negativa si intentara usar su Kirk en esa área en particular. En el lado positivo, ella no se vio afectada en ningún otro lugar. Solo esa mano en particular. Nunca había pensado que iba a tener que buscar el lado positivo de que le atravesaran la mano con un cuchillo, pero ahí estaba. Así que iba a tener que usar su mano izquierda si quería usar su Kirk para cualquier forma de combate eficiente. No es exactamente la mejor perspectiva, pero era lo que le quedaba, así que tendría que funcionar. ¿Qué posibilidad real tenían de lograr un rescate de alguna capacidad honesta? Incluso si pudieran usar sus quirks al máximo, no era como si fueran a tener muchas posibilidades de manera realista contra los villanos, ¿verdad? Mina no era una estratega. Sabía que cuando se trataba de hacer planes o algo por el estilo, prácticamente todos los que la rodeaban eran mucho mejores que ella. Ella no era la persona más inteligente del mundo. Ella lo sabía. Sus calificaciones reflejaban eso, y todo lo que iba a poder ofrecer en esta misión de rescate era su Kirk y su determinación. Estas eran cosas de las que ella era consciente, y cosas que no la dejaban exactamente con mucha autoestima o confianza en sí misma para esta misión. Pero ella se iba. Ella no iba a dejar a Izuku en manos de los villanos. Incluso si lo único que iba a poder hacer fuera ser un señuelo, iba a contribuir de alguna manera. Cerrando los ojos, se permitió sentir el calor que provenía de la chaqueta de Izuku. Era pequeño y suave, pero la comodidad estaba ahí. Era algo en lo que podía concentrarse. Algo a lo que pudiera aferrarse, solo espera, Izu. Fue tonto. Sabía que era un poco tonto si lo mirabas de cierta manera. Ella y Izuku solo habían estado juntos ¿cuánto tiempo? 3 meses. 4 o 5 como mucho. Habían pasado tantas cosas en un espacio de tiempo tan corto que, sinceramente, ni siquiera estaba segura de cuánto tiempo había pasado desde la parte superior de su cabeza. Sentir este nivel de cuidado por alguien de quien solo tenías un conocimiento limitado, y solo conociste por un corto tiempo, fue algo tonto. Fue exagerado. Incluso si lo fuera, a ella no le importaba. Izuku significaba todo para ella. Más que todo para ella. Más que tener un Kirk. Más que ser un héroe. Más que incluso estar viva ella misma. Lo adoraba por cada parte de él, si alguna vez le hubiera hecho pensar lo contrario. Ella tenía que ir en esta misión. Ella necesitaba rescatarlo. Necesitaba volver a verlo, y abrirse completamente a él, y decir cada palabra que iba a necesitar para decirle cuánto significaba él para ella. Incluso si él no se sentía así, en ese grado, necesitaba decirle que sí. Rompiendo la relativa calma de su habitación en un instante, la puerta de Mina se abrió de golpe, golpeando contra la misma pared a la que estaba unida. ¡Gaara! La chica rosa saltó, disparando sus ojos en la misma dirección, medio esperando que los villanos que habían secuestrado a su novio estuvieran cargando para capturarla también. Aunque no fue eso. Fue todo lo contrario. Era Todoroki. Aún así, su presencia aquí la asustaba. Ojos muy abiertos, boca entreabierta y con una expresión que Mina ni siquiera podía empezar a ubicar. En primer lugar, era raro verlo haciendo cualquier tipo de expresión como esta, lo que hacía que todo fuera aún más inquietante. Su respiración estaba agitada, y él miraba. No había realmente ninguna forma de describir su expresión. Aparte de la incredulidad absoluta. Hubo segundos de silencio total entre los dos, solo reconociendo la presencia del otro, antes de que él hablara. Ácido. Básicamente gritó, sin siquiera considerar el hecho de que estaba dentro de un hospital, ni parecía importarle. Tienes que salir afuera, ahora mismo. Frío fue lo primero que sintió Izuku cuando volvió en sí. Estaba más allá del frío helado, pero el área en la que estaba no estaba hecha de hielo. Estaba oscuro y se sentía como si hubiera un enorme escalofrío helado que estaba permanentemente allí, contra su piel, en todo su cuerpo y llegando incluso a sus huesos. Gran parte de él estaba entumecido, y no estaba seguro de sentir mucho más. Solo frío. Durante mucho tiempo, simplemente se quedó allí, con los ojos apenas abiertos, sin moverse, solo parpadeando un par de veces por minuto.
Apenas había luz real donde quiera que estuviera, así que todo lo que sabía era que estaba atrapado en un área oscura y gélida. Intentó mover los brazos, pero solo sintió una pequeña punzada de dolor al hacerlo, lo que le recordó que sí, sus brazos estaban, de hecho, destrozados más allá de toda medida. El frío que lo rodeaba lo estaba adormeciendo del peor dolor que debería estar sintiendo en este momento. La mente y la memoria se perdieron para él, solo por un corto tiempo, aunque se sintió como una eternidad absoluta. Cuando recuperó la capacidad de volver a conducir el pensamiento racional, trató de volver sobre sus pasos. Recordó que Bakugou fue secuestrado. Y él saltando a través de Wargate detrás de él, recordó haber aterrizado al otro lado de la puerta, desorientado y confundido, y luego ser golpeado contra una pared por el villano que tenía ese Kirk de fuego. Después de eso, todo quedó en blanco. Había sido eso lo que lo había noqueado. Kak-chan gruñó, algo en su garganta ahogando sus palabras mientras trataba de hacerlas escapar de su boca. Se retorció, tratando de sentarse derecho, lo que le resultó mucho más problemático de lo normal, ya que no tenía brazos intactos que lo ayudaran a levantarse. Él recordaba eso, sin nada más. Recordó por qué estaba aquí. Para rescatar a Bakugou. Eso era lo único importante en este momento. Kak-chan. Así que finalmente estás jodidamente despierto. Los ojos de Izuku lograron abrirse de par en par, mirando a través de la oscuridad, tratando de aprovechar los pequeños destellos de luz que estaban presentes. La voz de Bakugou. Kak-chan. Kak-chan, ¿dónde estás? Aquí. Para permitir que el peliverde supiera dónde estaba, el adolescente explosivo dejó escapar una chispa muy pequeña en la palma de su mano izquierda, lo que generó una pequeña cantidad de luz. Sin embargo, reveló mucho sobre él. Estaba directamente enfrente de Izuku, solo unos 7 metros los separaban a los dos. Por todo lo que había sucedido que recordaba Izuku, el usuario de explosión Kirk parecía relativamente ileso. Incómodo, sí, pero no estaba exactamente herido de ninguna manera real. Lo que más se notaba era cómo los villanos le impedían moverse. Cadenas de contención. En realidad, era más probable que fueran cables, pero era difícil saberlo. Fueran lo que fueran, estaban pegados a las paredes, con esposas alrededor de las muñecas de Bakugou, lo que le impedía simplemente escapar. La sólida composición de esos cables, que probablemente estaban hechos de acero y hierro, y otros materiales duraderos que las explosiones no serían suficientes para romper. Junto con eso, estaba en una silla de algún tipo, a la que estaban conectadas esas restricciones. Solo cubrieron sus muñecas, presumiblemente para evitar que usara su Kirk libremente. Curiosamente para él, parecía tranquilo, hasta cierto punto, de todos modos. No se balanceaba ni gritaba, aunque probablemente se había dado cuenta de que no iba a poder salir de este tipo de situación actuando. Tal vez estaba preservando su energía. De todos modos, Izuku sintió que se le quitaban de los hombros lo que parecían 1000 toneladas. El mayor temor que había tenido era que su viejo amigo de la infancia hubiera sido asesinado o que le hubiera pasado alguna otra cosa horrible. Los villanos claramente lo querían por alguna razón. ¿Cuál era esa razón? Izuku no tenía idea, pero había asumido lo peor en esos momentos antes de saltar a Wargate. Pero estaba bien. Eso, ahora mismo, era lo importante, y el primer pensamiento que Izuku tenía en mente. Bakugou estaba bien. Kak-chan. Tú, Kof. Kof. Sin ningún tipo de advertencia, Izuku estalló en una serie de toses desagradables que acortaron su oración y le quitaron el aire por completo de los pulmones. Al quedar inconsciente por un tiempo, la garganta de Izuku necesitaba reajustarse y eliminar todo lo que se había metido en su boca, ya fuera polvo o escombros. Duró solo unos segundos, y luego Izuku pudo articular palabras nuevamente. «Estás bien, me alegro. Vete a la mierda». Con tanto veneno como normalmente había, pero mucho más silencioso que de costumbre, Bakugou juró y maldijo a Izuku de la manera habitual. Izuku pudo escucharlo gruñir y, sus ojos ajustándose un poco a la oscuridad, vio la mirada feroz que estaba recibiendo del chico explosivo. ¿Por qué diablos me seguiste? Te dije que te mantuvieras alejado.
Cualquier duda persistente de que Bakugou podría haber sido herido, ocultando heridas y tratando de actuar con dureza, se desvaneció al instante. Izuku podría haberse reído honestamente, si no estuvieran en una situación como esta. De todo en este momento, la mayor preocupación de Bakugou era su orgullo herido. En realidad, era divertido que, en lugar de temer lo que los villanos les iban a hacer ahora, y actualmente estaba más preocupado por qué Izuku lo había seguido. Aunque mirando a su alrededor, atrapado en su mayor parte en la oscuridad sin casi nada más en lo que concentrarse, Izuku no necesariamente podía culparlo. Aún así, para Izuku, eso no era en lo que necesitaban concentrarse. ¿Sabes dónde estamos? Un jodido sótano. La respuesta plana provino del chico de cabello rubio, de una manera predeciblemente enojada, antes de dejar escapar un pequeño suspiro. No sé a dónde. Ese bastardo Warping nos envió directamente aquí, y luego me empujaron a esta silla. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Mediodía, tal vez. Había pasado mediodía desde el ataque al campamento. Izuku parpadeó varias veces, su mente comenzó a reconectar todo lo que había sucedido, organizándolo todo en su lugar. Todo lo que había pasado, todos los que había dejado atrás. El que dejó atrás que tanto le importaba. Mina murmuró para sí mismo. Ella tenía que estar con los demás, ¿verdad? Si se la hubieran llevado, estaría aquí con los dos. Sabía que tenían una lista de algún tipo cuando atacaron. Ese usuario de Muscle Augmentation Kirk había mencionado como tal, pero no sabía quién estaba en él. Aparte de sí mismo. ¿Estaba Mina en eso? Y si es así, estaba bien. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más se tranquilizaba. Todos los villanos se habían retirado a Warpgate cuando aparecieron, y no había nada que pudieran haber hecho para ponerla en peligro antes de irse. Los que dejaron atrás, seguro, pero todos habían sido derrotados, y si los otros los hubieran tomado para sujetarlos, o los hubieran golpeado como él había golpeado a Muscular, entonces no habría nada que pudieran haber hecho para poner en peligro. Alguien más. Además, el Kirk de Mina era fuerte y podía defenderse, incluso si se tratara de villanos reales. Izuku tenía la sensación de que había eliminado a uno de los peores. Los otros villanos que había visto no tenían ese poder destructivo absoluto, excepto tal vez por ese usuario de Fire Kirk, y él estaba detrás de la puerta Warp cuando saltó. Así que tenía que estar con el resto de la clase. Tal vez incluso de vuelta a casa. De cualquier manera, ella estaba a salvo. Se permitió suspirar suavemente. Teniendo en cuenta todo, no había forma de que Mina estuviera en peligro en este momento, gracias a Dios. Si bien quería intentar ponerse de pie, para ver si podía usar One for All en este estado y, suponiendo que pudiera, ver si podía romper las barras que lo separaban de Bakugou, se cayó en el primer momento. Obstáculo, que en realidad era levantarse. Ahora que estaba reorientado, rápidamente se dio cuenta de que, al igual que Bakugou, estaba restringido. Uno alrededor de su pecho y otro alrededor de sus pies, para que no pudiera aventurarse demasiado lejos de la pared o utilizar su Kirk. Dado que sus brazos estaban rotos, era imposible deshacerse de las ataduras alrededor de su pecho, incluso si pudiera deshacerse de las que estaban alrededor de sus pies. Combinado con su propia debilidad y entumecimiento. Izuku solo podía apretar los dientes. No iba a ser capaz de escapar así, lo sabía. Debería haber esperado que no sería tan fácil, pero esperó, por un breve segundo, que ese fuera el caso. En este estado, ni siquiera estaba seguro de poder activar One for All en este momento. Sentir esa cantidad de poder en todo su cuerpo maltratado y roto podría noquearlo fácilmente. Si estás tan preocupado por Rakonelles, ¿por qué me seguiste? Esta vez, Bakugou realmente gritó, de la manera verdadera, fuerte y violenta por la que se había hecho conocido en todo Yuwei. Teniendo en cuenta que había estado mayormente tranquilo en el espacio al que ahora estaban confinados, parecía mucho más ruidoso. No necesitaba tu jodida ayuda, Deku. Hubiera estado jodidamente bien por mi cuenta. No necesito tu puto poder de mierda aquí. Sí, Kacchan. Lo sé. El chico de cabello verde suspiró. Realmente no quería ni siquiera meterse en una pelea en este momento, y si estaba siendo honesto, sabía que Bakugou tenía razón.
maltratado, roto e inseguro de si era capaz de utilizar sus propios poderes, además de luchar para mantenerse consciente, Izuku no iba a ser de mucha ayuda aquí. Esto ya no era un rescate, sino que básicamente se ofrecía a sí mismo por los villanos junto a su propio objetivo. ¿Qué iba a hacer exactamente ahora? ¿Cómo podría esperar ayudar a Bakugou en este estado? Había sido un acicate. Una decisión que había tomado en el calor del momento. Eso fue todo lo que había sido. Había corrido para ayudar porque en ese momento pensó que podía hacer algo, sin considerar todas las otras posibilidades, aunque incluso si lo hubiera hecho. Pero involucrarnos donde no nos quieren, eso es lo que se supone que deben hacer los héroes, ¿no es así? Izuku sabía que, incluso si supiera que esto era todo lo que le esperaba, no podría simplemente abandonar a Bakugou. Incluso si odiara al usuario de explosión Kirk, no estaría dispuesto a abandonar a alguien que necesitaba ayuda. Incluso si no fuera de ninguna utilidad, no podía dejarlo solo así. Bakugou solo se burló. Nos ha hecho mucho bien, ¿verdad? Dada su situación, Izuku no negaría que no estaba equivocado. Todo este lío, hacerse capturar junto con él, fue un error. Ya no podía hacer nada para ayudar a nadie. Solo era una carga. No estaba ayudando a nadie. Él era simplemente, alguien de quien otras personas tenían que preocuparse. Mina, habló en voz baja para sí mismo. Solo decir su nombre en este momento lo llenó de un poco de consuelo, una sensación de calidez y estabilidad. Él la extrañaba. En este momento, a pesar del terrible desastre, y como sabía que realmente debería concentrarse en la situación actual en la que se encontraban, y el peligro inmediato que ambos enfrentaban, todo en lo que podía pensar era en Mina. Él la extrañaba. Él lo sabía completamente. La extrañaba mucho en este momento. Quería saber dónde estaba, cómo estaba, si estaba bien, si su herida había sido tratada y si estaba enfadada con él. Si a ella le importaba lo que le estaba pasando en este momento, o si, ignorándola de la forma en que lo había hecho, lanzándose a este lío, por no poder decirle lo que sentía por ella como ella claramente quería. Lo odiaba ahora. Mina se va a enojar con nosotros si volvemos, dijo en voz alta, no es que realmente estuviera pensando en lo que estaba diciendo. Las palabras que estaban en su cabeza simplemente salieron de su boca, sin ninguna restricción real. Deberías haberte quedado con ella entonces. Esa perra bocazas al menos tiene más sentido común que tú. No hay discusión aquí, Kak-chan, casi trajo una pequeña sonrisa a los labios de Izuku. Entre los dos, Mina era la cuerda. La chica hiperactiva, tramposa, pero cariñosa y adorable que lo arrastraba a todas partes y lo obligaba a situaciones incómodas, ella era la cuerda de los dos. Él estaba más con los pies en la tierra, mientras que Mina estaba tan adentro de las nubes que prácticamente estaba en la órbita de Saturno. Pero ella era, de los dos, la más lista. Ella era más inteligente que él, porque sabía cuándo era el momento de parar. Sabía cuando las cosas iban demasiado lejos. Ella sabía cuando se volvió demasiado. Y ella había tratado de evitar que se esforzara hasta el punto de no retorno, ella había tratado de detenerlo, pero él no la había escuchado. Ella era más inteligente que él, porque entendía a Izuku mejor de lo que aparentemente él se entendía a sí mismo y sus límites. Entonces, ¿por qué entonces? Cuando levantó la vista, el rostro de Bakugou volvió a estar más tranquilo. Todavía no estaba totalmente tranquilo y libre de ira, pero estaba mucho más relajado de lo que Izuku lo había visto en años. Él no estaba mirando. No estaba gritando. Solo estaba sentado allí. Esperando una respuesta. Tal vez fue porque no tenía nada más que hacer. Tal vez fue porque, dada su situación, quería saber más sobre lo que estaba haciendo funcionar a su compañero de prisión. O tal vez fue porque estaba cansado de no saber qué diablos estaba pasando en la cabeza de Izuku. Cualquiera que sea la razón, él solo estaba esperando. Dispuesto a hablar. Dispuesto a tener una conversación real con Izuku. Dispuesto a dejarlo desahogarse. Hablar. Él escucharía ahora. Por primera vez en años, estaba dispuesto a dejar hablar a su antiguo amigo. Sin embargo, había tomado a Izuku completamente desprevenido. Sus ojos se abrieron y su mandíbula cayó.
Durante años, había sido condicionado a nunca abrir realmente la boca alrededor del agresivo rubio. Normalmente, resultaría en una explosión en un lado de la cara, y eso sí tenía suerte. Si bien no estaba tan intimidado por él hoy en día como antes, todavía estaba muy nervioso cuando tenía que estar cerca de él. Que él simplemente se sentara allí y preguntara con calma por qué estaba aquí en lugar de con su novia, por qué no lo había abandonado. Lo tomó completamente desprevenido. ¿Me escuchas? Si hubiera podido en este momento, Bakugou se habría encogido de hombros. Sin embargo, sus ojos se alejaron de Izuku, mirando más hacia el suelo. ¿Por qué ir tras de mí cuando tu perra estaba allí? Sabes que ella me odia, lo cual está bien, porque yo la odio. La maldita Bokazas necesita aprender a ocuparse de sus propios asuntos. Cuando regresemos, sabes que ella va a dar mierda por tratar de ayudarme. Entonces, ¿por qué te molestaste? Parecía confundido. Genuinamente confundido y sin saber por qué Izuku se había tomado la molestia de tratar de ayudar. Como si supiera cómo había tratado a Izuku todo este tiempo. Como si entendiera. Como si no pudiera entender por qué Izuku elegiría salvarlo en lugar de tratar de mantener su relación con Mina. Incluso si no lo entendió, o si Mina no le importaba en absoluto, parecía no saber por qué a Izuku le importaba lo que le pasó. Sí. Mina me va a dar un infierno, lo sé, ella lo haría. Hice esto para salvar a alguien más, no solo a ti, pero porque eres tú, nunca le explicó completamente a Mina por qué respetaba a Bakugou. Nunca había explicado completamente el alcance de su relación. Para Mina, debe parecer que Izuku solo, ni siquiera sabía cómo se vería para ella. Sí. Se va a enojar mucho. Tal vez ella deje tu culo tonto. Quizás. En este punto, Izuku no lo dejaría pasar. O culparla en lo más mínimo. Él la hizo pasar un infierno. No podía explicar por qué respetaba a la persona que hizo de su vida un infierno. No podía transmitir lo que sentía por ella, mientras que ella no tenía ningún problema en hacerlo. Y ni siquiera pudo dar una respuesta de por qué no podía dar una respuesta. Ni siquiera pudo justificar su silencio. Él no pudo. No podía hacerla feliz. Luchó por creer que alguna vez la hizo sonreír, si es que lo hizo. Comparado con ella, comparado con cualquier otra persona. No había nada especial en él. No hay razón para que a nadie le importe realmente. ¿Por qué Mina parecía preocuparse tanto por él? Todavía lo cuestionaba. Nunca dejó de cuestionarlo. Nunca supo por qué ella lo amaba tanto como lo hizo. Pero, ¿así que estás bien con eso? Por supuesto que no. De repente gritó, sorprendiéndose incluso a sí mismo con lo fuerte que era. Estaba claro que también había tomado a Bakugou con la guardia baja, ya que sus ojos miraban directamente hacia su viejo amigo, más abiertos de lo que había sido antes. Fue una de las pocas veces que Izuku realmente gritó así en respuesta a cualquier tipo de pregunta, bajo cualquier tipo de circunstancia que no fuera directamente una amenaza para la vida. Tenía esos pensamientos en la parte de atrás de su cabeza. Siempre los había tenido en la nuca. Incluso cuando había estado con ella por poco tiempo, había estado pensando en estas cosas en los rincones más profundos y oscuros de su mente. No había pensado en ellos porque simplemente no quería pensar en las posibilidades. Esas preocupaciones y sentimientos que tal vez Mina estaría mejor sin él. Tal vez ella lo haría mejor. Tal vez ella sería inteligente al cortar las cosas con él. Pero eso no significaba que Izuku quisiera que ella fuera. Eso no significaba que él quisiera que esas cosas sucedieran. Eso no significaba que estaba de acuerdo con que eso sucediera. Amaba a Mina. Él la amaba con todo lo que tenía, esos sentimientos, esos miedos, esas preocupaciones y esas inseguridades, todo simplemente se derrumbó ahora. El verdadero alcance de lo que sentía por su novia acaba de salir a la luz, incluso sin que él realmente lo quisiera. Yo, Minas, lo mejor que hay en mi vida en este momento. Yo no, cargué detrás de ti, sin saber que ella no se iba a enojar conmigo por eso, sé que no lo estará. Feliz conmigo cuando, si la vuelvo a ver. No quiero que lo haga, pero sé que ella podría decidir que ya no puede lidiar con lo que le hice pasar. Eso sería, palabras por un segundo, antes de encontrarse hablando una vez más. Eso me mataría. Él tragó.
Solo decirlo, solo pensarlo dolía, aún. Pero no podía simplemente dejarte aquí. Sin siquiera tratar de ayudarte a luchar contra los villanos si tuviéramos la oportunidad, sé cuánto la lastimaría, pero yo, no sería capaz de vivir contigo. Yo mismo si te abandonara aquí. No sería capaz de enfrentarla a ella, ni a nadie más, y decir con una cara seria que quiero ser un héroe, cuando dejo a alguien a quien podría haber ayudado justo enfrente de mí. Ser tomado por villanos. Se hizo el silencio, por solo 5 segundos. Eres un jodido idiota, ¿lo sabías, Deku? Sí lo hago. Unos segundos más de silencio cayeron entre los dos. En realidad, no había mucho más que se pudiera decir sobre el tema en este momento. Bakugou no entendía a Izuku ni por qué estaba aquí. No entendía a su antiguo amigo en lo más mínimo. A veces, Izuku luchaba por entenderse a sí mismo. Aunque pensó para sí mismo, ¿por qué? Se aplicaba a muchas cosas que habían sucedido a lo largo de su vida recientemente. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué había embestido así contra Kacchan? Sabía por qué en su cabeza, pero ¿qué lo había empujado tan lejos físicamente? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo haberle dicho cosas a Mina? ¿Por qué no pudo haberle dicho el verdadero alcance de sus sentimientos? No sabía qué le estaba haciendo pensar esas cosas en este momento. Tal vez, en el fondo, sentía que ese sería el final de su viaje. Que iba a morir a manos de estos villanos, y que pasaría sus últimas horas arrepintiéndose y regodeándose en las cosas que deseaba haber hecho. Decirle a Mina que la amaba, y cuánto la amaba, esa era una de ellas. Cuanto más pensaba en ello, más se encontraba preguntándose por qué. Sabía la razón. Al menos, la razón emocional. Su miedo a perderla, debido a cómo había sido condicionado a lo largo de una gran parte de su vida. Su miedo a hablar sobre las cosas que quería, porque siempre se las arrancaban cuando hablaba de ellas. Peculiaridades heroísmo. Incluso solo amigos. Todo se había ido cuando trató de alcanzarlos, no hablar y preguntar por ellos. Y había encontrado a alguien tan querido para él, que lo hacía sentir tan especial, también consigo mismo, y a quien quería hacer sentir igual, alguien que lo hacía sentir que podía hacer cualquier cosa, alguien a quien realmente amaba con todas sus fuerzas. Su corazón, alguien a quien no quería perder. Sabía por qué no le había dicho. Pero se preguntó por qué nunca había luchado para superarlo. Una vez más, él sabía la razón, pero lo lamentó mucho. Lamentó no mirar a Mina a los ojos y decírselo en voz alta. Para hacerle saber el alcance total de sus sentimientos. Para hacerle saber lo que significaba para él. Para hacerle saber cuánto la amaba. Para hacerle saber cuánto estaba dispuesto a renunciar solo para estar con ella. Para hacerle saber lo que estaba dispuesto a hacer por ella. Para hacerle saber, justo lo que ella significaba para su vida. Y cómo lo había cambiado. Y cómo ella había cambiado no solo sus prioridades, sino también su perspectiva de vivir en esta sociedad superpoderosa en general. Aunque fuera egoísta pensar así, querer que ella se quedara con él. ¿Alguna vez tendría esa oportunidad ahora? ¿No era demasiado tarde? ¿Cómo están tus brazos? Rompiendo el breve silencio, Bakugou abrió una conversación con una pregunta sobre el estado físico de Izuku. Dado que sus brazos habían estado rotos durante medio día y no había recibido ningún tipo de tratamiento médico, Izuku estaba absolutamente asombrado de que aún no hubiera recibido una infección. Al menos, nadie que pudiera sentir. El entumecimiento por el frío lo había dejado con una leve inmunidad al dolor, pero no era como si eso fuera a durar para siempre. Ni siquiera podía sentir sus dedos cuando trató de moverlos, sintiendo solo un dolor sordo cuando trató de emitir señales de su cerebro, sin ningún efecto real. Estoy bien. Él mintió. Estaba tan lejos como alguien podía alejarse de ser bien, pero era la única palabra que tenía a mano. No, no estás jodidamente bien, ¿verdad? Tus brazos están jodidos. No fue una observación particularmente especial, ya que cualquiera con un par de ojos hábiles podría haberlo descubierto, incluso si estuvieran en una habitación casi en total oscuridad, pero la mentira de Izuku había sido igual de obvia. Le hizo preguntarse por qué se había molestado en tratar de mentir sobre su estado actual. Pero aún así, no hay mucho que podamos hacer al respecto en este momento, Kacchan. Solo descansa un poco.
No me sirves de nada si tienes tanto dolor que ni siquiera puedes ponerte de pie. Sin embargo, tan pronto como esas palabras salieron de la boca de Bakugou, por primera vez desde que ambos habían estado encerrados en esta habitación en particular, se abrió una puerta. La luz se disparó directamente hacia el piso superior y sobre los dos estudiantes de Yuwei, lo que los cegó a ambos temporalmente. Ambos sisearon cuando sus ojos estaban completamente picados. Ninguno de los dos podía protegerse los ojos, los brazos de Izuku estaban rotos y los de Bakugou restringidos, por lo que simplemente se dieron la vuelta y los cerraron con fuerza, tratando de esperar unos momentos hasta que se reajustaron. El mero conocimiento de que un villano estaba ahora en la habitación con ellos hizo que ambos lucharan a través de su incomodidad óptica para tratar de descubrir con quién estaban tratando en este momento. Creí haberte dicho que la próxima vez que te viera, sería porque decidí matarte. En realidad, no esperaba volver a verte tan pronto. Esa voz y esas palabras, Izuku se estremeció. Ya sabía exactamente quién era. Tomura Shigaraki. Se las arregló para luchar a través de la luz cegadora, para ver el Kai Kirk usando al villano mirándolo fijamente, entre dos de los dedos que cubrían la mano que estaba asegurada en su rostro. Izuku supo desde el momento en que vio la puerta Warp que la Liga de Villanos había estado detrás del ataque. Lo sabía, pero no había querido admitirlo, o pensar que ese era el caso. Solo quería esperar, más allá de toda razón, que Shigaraki no estuviera detrás del ataque. Pero él estaba. Por supuesto que lo era. ¿Quién más podría haber estado detrás de este ataque? A pesar de su presencia aterradora, y de cómo era bastante capaz de matarlos a los dos solo por sus propios caprichos, Shigaraki solo miró entre los dos, como si estuviera pensando en algún tipo de forma de aprovechar al máximo el tener un adicional rehén del que inicialmente había llamado a tomar. Aparentemente, después de unos momentos, había tomado una decisión. Tomura Shigaraki. Apareciendo de la nada, como su Kirk le permitía hacer, el villano que poseía el Warping Kirk se materializó repentinamente junto al villano de cabello azul, los indicadores brillantes de sus ojos miraban a su aliado. ¿Qué pasa? Cambio de planes, Kurohiri. Creo que es hora de que comencemos un nuevo juego. ¿Dónde? No había manera. Esto no podía ser lo que estaba pasando en este momento. La mente de Mina se aceleró, yendo a unas 7000 millas por hora. No podía pensar con claridad, y todo lo que podía hacer era correr, salir corriendo del hospital y escanear, desesperada, en todas las direcciones. Ella necesitaba ver esto. Para confirmarlo. Cuando Todoroki se lo dijo, ella quería llamarlo mentiroso. Si había algo que no sabía que hacía el chico bicolor de antemano, era hacer bromas. Él no era ese tipo de persona, pero esa era la única conclusión lógica a la que podía llegar en su estado mental actual. Quería inmovilizarlo contra una pared y gritarle, exigiendo saber por qué pensaba que era divertido jugar con ella de esta manera. Quería gritarle y amenazarlo por tratar de atormentarla así. Ella quería gritar sus mentiras, pero ella podía ver la expresión en su rostro. No estaba bromeando. Y él estaba tan desconcertado como ella. Todoroki, de todas las personas, no era de los que mentían. No era de los que jugaban. Y él no era de los que decían este tipo de cosas a la ligera. Si lo estaba diciendo, entonces era verdad, o creía sinceramente que era verdad. Al segundo de darse cuenta de que la usuaria del Kirk mitad frío mitad caliente no le estaba mintiendo, Mina había salido corriendo del edificio del hospital a toda velocidad, maldiciendo cualquier regla sobre no correr en los pasillos contra el viento, necesitando para confirmarlo por sí misma. Necesitaba verlo con sus propios ojos, y necesitaba saber qué estaba pasando en este momento. Ella necesitaba respuestas. Y ella necesitaba ver si esto era real barra. No había forma de que lo fuera. Esto no puede ser cierto. No puede ser. Simplemente no podía ser, simplemente de ninguna manera. Cuando salió, su cabeza prácticamente se movió de un lado a otro, mirando en todas las direcciones imaginables. Entonces, finalmente encontró lo que Todoroki le había dicho. A unos 20 metros de ella. La oscuridad también significaba que le tomó un poco de tiempo distinguir las figuras mientras sus ojos se acostumbraban al cambio repentino del interior del edificio bien iluminado a las luces de la calle tenuemente iluminadas de la noche de Tokio.
Eso era cierto. Allí mismo, en la calle. Fue él. De ninguna manera Mina se dijo a sí misma en silencio. No había manera en el infierno, quería creer que estaba soñando, que estaba teniendo una especie de horrible pesadilla que empeoraba cada vez más a medida que avanzaba la noche. Que pronto despertaría junto a Izuku, lloraría y se aferraría a él durante los próximos 3 días seguidos. Que no había forma de que esto sucediera. No podría estar pasando. No había forma de que esto fuera cierto. Allí estaba él. De ninguna manera. Bakugou. Mina quería que sus ojos le mintieran. Esto no tenía ningún sentido en absoluto. No habían estado los villanos persiguiendo a Bakugou originalmente. ¿No fue esa la única razón por la que ocurrió el asalto? ¿No había sido él siempre su objetivo? ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Se había escapado? ¿Se las había arreglado para huir de las garras de los villanos? ¿Se las había arreglado de alguna manera para dominarlos y escapar? ¿En qué batallas había estado? Estaba maltratado y ensangrentado, y probablemente solo estaba de pie por pura determinación, pero allí estaba, contra toda lógica. Contra toda razón. Contra todo lo que se suponía que sabían sobre todo este lío, allí estaba. Viva. Y lo peor, estaba solo. Actualmente, Kirishima lo ha abrazado, ya que era lo más cercano que el usuario de Explosión Kirk podría llamar amigo, una noción que el usuario de Ardenin Kirk aparentemente correspondió. Bakugou se quedó allí, aceptándolo. Ya sea porque estaba demasiado débil para moverse, o porque realmente apreciaba el abrazo que no le devolvía, Mina no lo sabía, ni siquiera le importaba. ¿Cómo había vuelto? ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde? Sus pasos hacia los dos eran lentos y temblorosos, mientras sentía que las rodillas se volvían cada vez más débiles, y esa sensación en su estómago que la hizo arrastrarse hasta una esquina y supurar, mezclada con absoluto terror y aprensión. Ella sabía pero todavía se sentía atraída por el chico al que no guardaba nada más que odio. Porque él era quien podía darle respuestas. Respuestas que ya sabía, no le iban a gustar, pero respuestas que necesitaba escuchar. Cosas que ella necesitaba saber. Amigo, no tienes idea de lo preocupados que estábamos por ti. Honestamente, Kirishima parecía estar al borde de las lágrimas, algo que era raro en él. La captura de sus amigos y su incapacidad para hacer algo por ellos lo habían golpeado particularmente fuerte. Ya sea por su orgullo, o porque realmente tenía a Bakugou en tan alta estima, Mina no lo sabía. No estaba segura de si quería saberlo. Por su parte, Bakugou no dijo una sola palabra. Simplemente se quedó allí, y aceptó lo que le estaba pasando, sin siquiera mirar remotamente en dirección al pelirrojo tendido. No parecía mostrar ningún tipo de emoción en particular. Sin ira. Sin rabia, ni siquiera una leve molestia. Y nada en el extremo opuesto del espectro tampoco. Sin alegría. Sin tristeza, sin arrepentimiento, nada. Él era una pizarra de carne en blanco en este momento, sin ninguna forma de mostrar ningún tipo de sentimiento en absoluto. Para alguien que normalmente estaba emocionalmente estreñido como estaba, normalmente no sería nada importante, pero daba la impresión de estar vacío. Como si no supiera lo que estaba haciendo aquí. Demonios, nadie sabía lo que estaba haciendo aquí. O cómo estaba incluso aquí. Esto se sintió como un espejismo. Pero fue real. Una sola gota de sangre de su frente cayó sobre su ojo izquierdo, que no se molestó en quitarse. Casi parecía que una lágrima carmesí había caído de su ojo igualmente rojo. Las lágrimas eran algo de lo que Mina estaba a punto. ¿Dónde está Izuku? Su pregunta fue lo que hizo que Bakugou finalmente la notara, su cabeza girando lentamente para mirarla. Aunque no dijo una palabra. Él solo la miró, como si no hubiera palabras para decir. Mientras Todoroki corría detrás de Mina, Kirishima de repente soltó a su amigo y le permitió girar su cuerpo hacia la chica rosa que lo estaba interrogando. Solo se miraron el uno al otro, sin intercambiar palabras entre ellos. Mina, desesperada por respuestas, y Bakugou, incapaz de dar ninguna. Cualquiera podía sentir que había tensión. Todos tenían la misma pregunta que Mina. Nadie más lo había pedido. Nadie más se había atrevido a preguntar excepto la persona a la que más le importaba la respuesta. Oigan, muchachos, deberíamos entrar.
sugirió Kirishima, queriendo desarmar la atmósfera tensa entre los dos. Nosotros, tenemos que dejar que la policía y los héroes sepan que... Bakugou, ¿dónde está Izuku? Silencio. Silencio completo fue todo lo que Bakugou dio en respuesta. Sus ojos cambiaron de repente, mirando hacia una grieta que había en el pavimento. Como si no supiera cómo responder. Como si no pudiera responder. Una multitud de cosas hicieron que Mina hiciera lo que hizo a continuación. Frustración, miedo, enfado, odio, tristeza, desesperación, detención. Todo eso se había combinado en el corazón dolorido de la joven. Las lágrimas ya se habían abierto paso en sus ojos y ya no pudo contenerlas. Fue demasiado. Ella necesitaba saber. Estaba desesperada por saber. Necesitaba saber qué le pasó a la persona que amaba. Corriendo hacia el usuario redescubierto de Explosión Kirk, Mina se abalanzó y lo agarró por el pescuezo de su camiseta sin mangas, lo más cerca que iba a estar de poder agarrarlo por el cuello. Él tenía alrededor de 4 pulgadas de altura en comparación con ella, pero eso no le impidió ni remotamente encontrarse con él cara a cara y gritarle. Las lágrimas ya rodaban por sus mejillas. ¿Dónde diablos está él? ¿Cómo diablos debería saberlo? Esas fueron las primeras palabras que aparentemente le había dicho a cualquiera que lo encontraran aquí, y fueron nítidas. Eran ruidosos. Ellos eran. Había algo en ellos, algo que inquietaba a todos los que lo rodeaban. Algo que nadie fue capaz de colocar. Simplemente decidieron que ya no me necesitaban, así que me trajeron aquí. Querían el maldito don especial de Deku en lugar de lo que sea que quisieran conmigo. ¿Dónde? Estábamos bajo tierra. No sé dónde. Acabas de dejar a Izuku allí. ¿Oh, sí? Lo dejé en una celda separada en contra de mi voluntad después de que me trajeran a la fuerza aquí cuando me dijeron que ya no me necesitaban. De verdad escogí dejar su culo sin vida atrás. Cualquier fuerza finalmente abandonó las piernas de Mina, y su agarre en el cuello de Bakugou se liberó. En cambio, simplemente cayó de rodillas y, una vez más, comenzó a llorar a carcajadas. Bakugou había vuelto. E Izuku todavía se había ido. Y ahora, estaba completamente solo. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué Izuku todavía estaba retenido de ella? Capítulo 47. Agitación y tormento. En cuestión de horas, todas las personas que estaban en la clase 1A estaban en el hospital después de que Kirishima envió un mensaje de texto masivo transmitiendo la noticia. La gente prácticamente entró corriendo al edificio, a pesar de que era tarde en la noche, para ver que se trataba de una declaración verdadera, y no de una broma cruel que su amigo que usaba el don de endurecimiento estaba tratando de hacerles. En general, la gente se sintió aliviada al ver que Bakugou fue devuelto, relativamente ileso, y las heridas que tenía no fueron fatales de ninguna manera. Te guste o lo odies, Bakugou fue uno de los compañeros de clase de 1A. De todas las diversas batallas que habían compartido, había una sensación de camaradería, incluso si se tensaba hasta el punto de ruptura la mayor parte del tiempo. Nadie quería que Bakugou resultara herido. Nadie espera a Mina, de todos modos. Durante mucho tiempo desde que había logrado recuperar la compostura, lo había estado mirando fijamente, sin nada más que odio dentro de ella. Lindaba con el territorio del desprecio excesivo, más allá de todos los grados razonables. Fue injusto. No es que a los villanos les importe. Quejarse de los villanos haciendo algo injusto era como enojarse con un bebé por llorar. Pero eso no detuvo a Mina. Esa lógica no pudo detenerla. Llena de dolor y el tormento absoluto que era todo este esfuerzo era demasiado para ella. No era lo suficientemente fuerte para aceptar los fríos y duros hechos lógicos del asunto en este momento. Ella simplemente no podía. Las palabras ya no podían hacerle ningún tipo de justicia. Ni siquiera podía comenzar a expresar la miseria que actualmente estaba siendo forzada a soportar. Qué inútil y deprimida se sentía realmente. Qué indefensa era la situación. Qué injusto y qué cruel parecía el mundo en este momento. Qué justo contra ella e Izuku todo parecía ser. Así era ser un héroe. Todo el tiempo. ¿Era esta la vida que tenían que esperar? ¿Era esta la existencia que tenían que aceptar, para enfrentar todos los días a sus vidas, sin tregua? La parte cruel era que ella podía lidiar con eso.
podía aceptar los peligros que venían con el heroísmo. Ha estado preparada para eso desde que decidió que quería ser una heroína. Había hecho las paces con eso hace mucho, mucho tiempo. Cualquiera que quisiera ser un héroe tenía que aceptar los peligros que conllevaba el trabajo. Pero ahora, solo podía enfrentar esas realidades si Izuku estaba a su lado. Y ver a sus diversos compañeros de clase expresar alivio de que él estaba bien desencadenó algo en lo profundo de Mina que simplemente la irritó, incluso la enojó, hasta el punto de que estar en la misma habitación que el usuario de explosión Kirk la estaba enfermando. Ella no podía soportarlo en el mejor de los casos, y ahora, después de todo lo que había pasado, sabiendo lo que sabía sobre él, sobre el tipo de persona que era, sobre lo que le había hecho a Izuku a lo largo de su vida. La rompió. Porque fue él a quien dejaron ir. Él era el causante de todo el ataque, entonces, ¿por qué los villanos lo habían liberado como lo habían hecho? ¿Por qué lo habían soltado cuando hicieron todo lo posible para llevárselo con ellos? ¿Por qué era Izuku el que habían guardado? ¿Por qué? Solo porque el universo acaba de tenerlo por ellos dos. ¿Había algún tipo de ser cósmico que estaba determinando que no se les permitiera estar cerca el uno del otro de nuevo? ¿Que no podía estar cerca del chico que amaba? ¿Que ella no podía verlo en este momento? ¿Que no podía simplemente abrazarlo tan fuerte como su cuerpo se lo permitía y llorar, y simplemente decir que lo sentía? Lo siento por lo que dijo. ¿Qué hizo ella? Por dudar de él. Por no ser lo suficientemente bueno. Por dejar que lo lastimaran, una y otra vez, y no poder hacer nada al respecto. Por no poder ayudarlo a aprender a usar su peculiaridad, para ayudarlo a convertirse en el mejor héroe que ella sabía que podía ser. Por no ser una novia lo suficientemente buena para alguien como él, que se merecía algo mejor. Todo eso la hizo desear volver a estallar en lágrimas, abrumada por la pura tristeza y el arrepentimiento que sentía por cada pequeña interacción. Haciéndolo sentir incómodo para su propia diversión. Poniéndolo en un aprieto cuando se trataba de él y Uraraka. Curiosear cuando parecía querer dejar ciertos temas en paz. Mantenerlo despierto hasta tarde en la noche cuando comenzaron a salir. Haciéndole preocuparse. Todas las cosas, incluso si no tenía control sobre ellas, o si Izuku no había mostrado signos evidentes de incomodidad, su cerebro pensativo simplemente se negaba a detenerse. Todo lo que podía recordar sobre el chico volvió a la superficie para recordarle su relación. La relación que tanto amaba. ¿No fue estúpido? El tiempo que habían estado saliendo fue corto, pero ahora era difícil imaginar la vida sin él. Quería estar con él, incluso si no era lo suficientemente buena. Pero no fue eso egoísta. Era egoísta querer estar con alguien a quien ni siquiera podía proteger cuando más lo necesitaba. ¿Fue eso egoísta? Estaba mal querer pasar su vida con alguien, a pesar de que nunca antes había sentido amor en toda su vida, y solo había estado saliendo con su novio durante unos meses, ni siquiera un año completo. ¿Fue justo para él? Lo que la rompió cuando pensó en todo esto fue el hecho de que, cuando se tomó un segundo para detenerse y pensar, todo en lo que podía concentrarse era en lo egoísta que estaba haciendo. ¿Dónde estaba Izuku? ¿Estaba bien? ¿Qué quería él? ¿Cómo se sentía acerca de todo esto? ¿Y por qué? Aquí estaba, secuestrado y todo lo que la chica rosa podía pensar era en cómo la estaba afectando. Todo en lo que podía pensar era en lo mucho que quería que Bakugou fuera el que todavía estaba en las garras de los villanos. Todo en lo que podía pensar era en lo mucho que quería aferrarse a Izuku, como si él pudiera hacer que todos sus problemas desaparecieran con solo estar a su lado. Todo lo que podía pensar era en cómo la había hecho sentir su captura. No sobre lo aterrorizado que tenía que estar en este momento. Su cabeza era un desastre. Nada era coherente. Nada tenía sentido. Nada. Nada. Las lágrimas llenaron sus ojos de nuevo, y todo lo que pudo hacer fue maldecirse a sí misma por ser tan malditamente débil. Todo lo que quería era a Izuku, ya no podía pensar en otra cosa. Nada tenía sentido. Todo se sentía mal. La culpa estaba destrozando todos los sentidos que le quedaban. Era todo lo que podía sentir más. Maldita sea, susurró para sí misma, cubriendo sus ojos con sus manos para ocultar el agua que caía. Ya estaba tan harta de llorar, pero sentía que era todo lo que podía hacer.
hasta que comenzó la misión, hasta que finalmente pudo ir y tratar de rescatar a Izuku. Todo lo que podía hacer era llorar. Maldición. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la policía para llevarse a Bakugou, interrogarlo, ver qué podían aprender sobre los miembros de la Liga de Villanos, su situación, por qué habían atacado en primer lugar y qué es lo que posiblemente querían con Izuku. Tal vez incluso obtener información para formular algún tipo de ataque de represalia. Solo algo que podría ayudarlos a descubrir la situación. Siendo el tiempo absolutamente esencial, los oficiales decidieron simplemente llevarlo a una de las habitaciones vacías del hospital e interrogarlo allí, con suerte lejos de cualquier oído indiscreto que no respetara la privacidad. Habían declarado que se quedarían con los estudiantes hasta que llegaran los padres de Bakugou de quienes demonios fueran, o al menos permanecerían en las instalaciones, transmitiendo información por radio a medida que estuviera disponible. La mayor parte de la clase se había reunido en el hospital cuando esto sucedió, la mayoría llegó 1 o 2 horas después del mensaje masivo. Todos habían confirmado lo que había dicho Kirishima y sabían que estaba diciendo la verdad absoluta. Algunos estaban agradecidos al punto de las lágrimas, como lo había estado Kirishima. Algunos se sintieron audiblemente aliviados, dejando escapar grandes jadeos de alivio, mientras que otros parecían un poco más apáticos, pero sin embargo agradecidos de que el usuario de explosión Kirk no hubiera sido dañado de ninguna manera fatal. Durante la mayor parte de su tiempo allí, Bakugou había estado en un silencio mortal, apenas hablando con nadie más mientras estuvo allí. No hay observaciones. Sin explicaciones. Sin gritos y sin lenguaje abusivo. Se quedó en silencio, sin comentar, hasta que llegó la policía y se lo llevó. Era casi como si no tuviera idea de qué decir. ¿Qué pensar? ¿Qué hacer? Parecía totalmente extraño y desconcertado por su propia existencia continua que se había quedado sin palabras, por una vez en su vida. Una vez que hubo gritado lo que quería a una mina desconsolada, se quedó en silencio. Sin palabras podría haber sido una mejor palabra. Contemplando algo. Considerando. Era difícil saberlo. El hecho de que él estuviera callado siempre ponía nerviosos a los que lo rodeaban. Ya que normalmente era tan ruidoso, tan enojado, cada vez que estaba callado era solo un momento que hacía que los demás se sintieran ansiosos, casi asustados de él. Cuando gritaba, podía ser un bastardo, pero al menos era fácil de entender. Esto fue solo extraterrestre. Sin embargo, nadie podría culparlo. Después de todo lo que había pasado, era natural estar conmocionado. Todos tenían sus límites y el de Bakugou finalmente había sido alcanzado. Si alguna vez hubo alguna duda de que los villanos no eran aterradores, y eso no ayudó a todos a aceptar el horror absoluto que era la Liga de Villanos. Entonces la persona que no fue sacudida simplemente no estaba cuerda. No eran humanos. Mientras que otros se congregaron y conversaron, con respecto a varias opiniones y expresiones sobre el repentino regreso de su miembro volátil, otros simplemente permanecieron en silencio. No saber qué decir o hacer con esta información. Había surgido tan inesperadamente que mucha gente ni siquiera había tenido tiempo de comprender el hecho de que alguna vez lo habían tomado por la fuerza. Algunas personas simplemente no habían llegado a aceptar ese hecho en particular, y él repentinamente regresó los dejó desconcertados. Y aturdido. ¿Cómo se suponía que alguien reaccionaría ante esto? Este lío de situación. Este asunto confuso que nadie realmente entendió. Este lío del que nadie podía sacar ni pies ni cabeza. Porque los villanos simplemente devolverían a Bakugou como lo habían hecho, después de lanzar un plan tan pensado, coordinado y ejecutado con tanto cuidado, empujando incluso a los héroes al borde, para elegir a alguien que acababa de ser tomado completamente por accidente. Alguien a quien ni siquiera habían tenido la intención de tomar en absoluto. Alguien que ni siquiera podría estar más lejos de Bakugou si lo intentara. No tenía ningún sentido. Si bien Izuku era ciertamente fuerte, su determinación no era nada despreciable, y su impulso para ser un héroe estaba en marcha, lo que hacía que incluso los héroes profesionales pareciera que solo estaban jugando a veces. Nadie podría siquiera comenzar a afirmar que Izuku no era el tipo de persona que iba a ser un héroe absolutamente increíble.
Por eso, a pesar de su torpeza y abandono imprudente, de todas las rarezas que lo convertían en la persona que era, todos todavía tenían nada más que respeto por él. No podrían ser más diferentes. Y si los villanos sabían eso, y no había forma de que no lo supieran, entonces, ¿cuál era el punto? ¿Qué demonios está pasando? Todo lo que Mina podía hacer era sentarse a un lado. Pensando, sintiendo acerca de... Bien. Ella no sabía, todo estaba tan revuelto, tan mal, tan desordenado en su cabeza que ni siquiera sabía por dónde empezar a procesar todo. Nunca podría ser un contraste más marcado con la persona que normalmente era, siempre tan alegre y llena de vida. No estaba realmente viva en este momento, no sentía. Había pasado demasiado. Estaba tan abrumada, simplemente existía en este momento. Simplemente se permitía continuar existiendo, perseguir lo único que tenía en mente en este momento. Rescatando a Izuku. Bakugo estaba de vuelta, seguro. Pero eso no cambió el plan. Eso no debería cambiar el plan. Izuku todavía estaba en peligro. Todavía estaba en las garras de la liga. Todavía lo tenían agarrado. Y todavía tenían que rescatarlo. Eso era todo lo que podía concentrarse en esperar. Nada más importaba en su cabeza. Aunque en su mente, recordaba todo lo que había pasado entre ellos, una y otra vez, más y más culpa se apoderó de ella, su mano derecha cubrió su ojo derecho, su palma cubriéndolo todo, mientras sus dedos se aferraban a su frente y a su cabello rizado, estaba tan harta de llorar. Pero ella estaba igual de cansada de pretender ser fuerte. Quería rescatarlo ahora mismo, sin embargo, la misión no era hasta mañana. No hasta que Yaoyorozu se recuperó lo suficiente como para ser dado de alta. No hasta que hubieran presentado la idea a todos los demás. No hasta que todo estuvo en su lugar. Y esperando, con este dolor en su corazón, eso fue duro. Con Bakugou de regreso, fue aún más doloroso. Por mucho que quisiera mantenerse fuerte, reprimir esos sentimientos de tristeza inconmensurable, de dolor, de arrepentimiento, de enfermedad y de ira hacia sí misma, simplemente no estaba hecha para eso. Ocultar cómo se sentía era una de las cosas en las que era absolutamente peor. Siempre había sido la peor en esconder sus emociones, generalmente porque siempre las sentía tan intensamente. Odiaba a Bakugou con una furia intensa e insoportable que la ponía físicamente enferma del estómago. Cada vez que sentía alegría, solo podía expresarla a través de la alegría y saltando arriba y abajo. Enfrentada al alivio del miedo, se redujo a lágrimas, y cuando se trataba de amor, por Izuku, siempre sintió que su corazón se aceleraba, su mundo daba vueltas y su pecho palpitaba y dolía, pero siempre en el buen sentido. Así que cuando llegó la tristeza y la depresión. Ha sido una voz suavemente hablada, de la que Mina apenas se atrevía a mirar la fuente, a pesar de que todo lo que tendría que hacer era girar la cabeza hacia arriba unos 20 grados. Ya podía decir quién era, solo por la forma en que pronunciaron su nombre con tanta ternura. Cuán suavemente lo había dicho, lleno de comprensión y de arrepentimiento. La chica rosa ni siquiera necesita adivinar. Ella lo supo al instante. Uraraka. El usuario de Zero Gravity Kirk miró hacia abajo al usuario de Acid Kirk, queriendo encontrar las palabras para ofrecerle apoyo. Ver a Mina así era tan extraño para todos en 1A. Nadie la culpó. Incluso para aquellos que no los conocían bien, el afecto, el cuidado tierno y la adoración incuestionable que ella e Izuku tenían el uno por el otro era innegable. Nadie tuvo dudas sobre la legitimidad de su relación ni por un segundo. Cuánto se amaban, no estaba en debate. Y habían sido destrozados. Uraraka no tenía idea de cómo se tenía que sentir eso. ¿Cómo le ofreció consuelo en esta situación? ¿Qué dijo ella? ¿Qué hizo ella? ¿Estás bien? Era todo lo que podía pensar en preguntar. Sabía que obviamente no estaba bien, pero ¿qué más podía decir? Todo el mundo estaba dolido. Orgullo herido, la pérdida de un amigo y el sabor de una derrota real y amarga a manos de los villanos. Su primer contacto con la pérdida verdadera y real. Una pérdida que tuvo consecuencias. Una pérdida que había afectado a todos en gran medida. Una pérdida que les había recordado a todos los peligros reales del heroísmo.
que a pesar de toda su postura romántica, toda la gloria, la fama, la fortuna y el respeto que prometía, era un trabajo peligroso. Un trabajo brutal. Un trabajo del que, literalmente, miles de millones de personas no entendieron del todo la verdadera brutalidad. Todos estaban lamiendo sus heridas. Pero fiel a su estilo, aquí estaba el mejor amigo de Izuku, tratando de ver y ofrecer ayuda, si sus amigos estaban sufriendo más que ella. Mina puso los ojos en blanco, para mirar a la chica de cabello castaño por primera vez desde que se había acercado a ella. Su palma cubría su ojo derecho, su izquierdo era todo lo que podía usar para ver. Le mostró lo suficiente. La expresión de su rostro le mostró a Mina lo que necesitaba saber. Que sentía tanto arrepentimiento, tanta culpa, y se culpaba a sí misma por el secuestro de Izuku tanto como su novia se culpaba a sí misma en este mismo momento. Por aceptar seguir el plan de catapultar a Mina, Shoji y Todoroki hacia Izuku, y estrellarse contra los villanos de cabeza. Nada de eso fue culpa de Uraraka. Por supuesto, probablemente se había convencido a sí misma de pensar que lo era, pero nada de eso era ni siquiera cerca de su culpa. Su peculiaridad había sido solo una herramienta, al igual que la de Tsuyu. Como la de Shoji y la de Todoroki. Pero la culpa fue de Mina. La idea de impulsar a todos así había pertenecido a la chica con cuernos, y a nadie más. Nada de eso estaba en el usuario de Zero Gravity Kirk. Eso fue todo sobre Mina. La culpa era de ella. Ese era el hecho del asunto. Nadie más necesitaba cargar con esa culpa. Ni siquiera había ninguna culpa para ellos. No quería que nadie más sintiera que ellos tenían la culpa. Este lío se debió a que ella no había sido lo suficientemente fuerte. Ella no había sido lo suficientemente inteligente. Suficiente para detenerlo. Para evitar que todo esto suceda. Para protegerlo. En cambio, todo lo que hizo fue arremeter. Todo lo que hizo fue gritar, chillar, llorar, golpear y griega. ¿Qué habrías hecho? Preguntó en voz baja, mirando a la chica de ojos marrones, mientras sus propios ojos se llenaban de lágrimas, una vez más. Su repentina pregunta hizo que Uraraka levantara las cejas, como una mera respuesta más que cualquier otra cosa. La autocondena que Mina tenía en su propia voz fue impactante. No había otras palabras para describirlo. Cada segundo que pasaba, Mina se estaba golpeando a sí misma en el estómago, más y más. Cayendo más profundamente en el infierno de su propia creación. Ácido. Su cabeza volvió a caer, haciéndola mirar hacia su propio regazo, y sosteniendo su cabeza entre sus manos mientras hablaba, en voz baja. Cuando los encontré a todos ustedes. Cuando vi por primera vez a Izuku, todo lo que pude pensar en hacer fue, golpéalo, una acción de la que se arrepentiría para siempre. Porque, tenía miedo, tenía tanto miedo de él, haciéndose daño de esa manera otra vez. Una y otra vez. ¿Qué? ¿Qué sucede cuando va demasiado lejos y no puede regresar de eso? ¿Qué sucede? Cuando los villanos lo acaben cuando esté así que, ¿qué sucede cuando se lo quitan? ¿Qué le estaba pasando ahora mismo? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no pude detenerlo? Tú, no podías haberlo sabido, Ácido. No puedes culparte por algo como esto. Sucedió en el impulso del momento. En un instante, no creo que nadie pudiera haberlo detenido. Pero, podría haberlo evitado, si tan solo supiera cómo comunicarme con él, si tan solo pudiera, si ella simplemente pudiera, si pudiera haberle hecho saber, cuánto lo amo, lo querido que es para mí, yo, tal vez, podría haberlo detenido. Si no hubiera ido tras Bakugou así, entonces no sería Deku. Por supuesto que no lo estaría, cargando como un idiota con un abandono imprudente, eso fue lo que hizo a Izuku. Acelerando para salvar a las personas que no querían ser salvadas, o incluso que no necesitaban ser salvadas, sin importar quiénes fueran, sin importar la situación, eso era algo muy Izuku. Era solo una de esas muchas cosas que hacían que su corazón se derritiera cuando se trataba del chico pecoso, solo que esta vez, había llegado a su conclusión lógica, y ahora era él quien necesitaba ser salvado. A veces, Mina olvidaba que Uraraka lo conocía por sus tendencias heroicas tanto como Mina. Que técnicamente lo conocía desde hace más tiempo. Que entendía cómo era él tanto como ella. Uraraka entendió.
Mirando a su amiga una vez más, Mina repitió su pregunta, esta vez a través de un muro de lágrimas en sus ojos. ¿Qué habrías hecho? Si yo estuviera en tu posición. Con total honestidad en su voz y palabras, Uraraka se arrodilló para estar a la altura de los ojos de la chica rosa y puso sus manos sobre sus hombros. Su mirada se volvió menos relajada y preocupada, y se volvió más enfocada y más determinada en la emoción. Sus cejas se hundieron hacia abajo, para ayudar a crear esta expresión. Le diría, todo lo que me dijiste. Le diría exactamente cómo me sentía, y me aseguraría de que lo supiera. Que lo entendiera, porque después de esto, yo sabría que siempre hay una oportunidad. Que en algún lugar, de alguna manera, que ese conocimiento lo ayudaría a tomar la decisión correcta. Con sus palabras finalmente fuera de su sistema, la chica de cabello castaño atrajo a la chica de cabello rosa en un abrazo cálido y reconfortante. No sabía qué más podía hacer por la chica ácida, que casi sonaba como si ya hubiera comenzado a llorar la muerte de su novio, aunque sabían que todavía tenía que estar vivo. Estaba asustada, tan aterrorizada que apenas pensaba con claridad. Uraraka estaba igual de asustada. Todos estaban asustados. Nadie lo admitió abiertamente, pero en el fondo, todos estaban aterrorizados ante la idea de lo que podría estar pasando con Izuku en este mismo segundo. Todos estaban tan asustados, que muchos de ellos habían descuidado a Mina por completo. El que más sufría. Eso fue algo. Eso necesitaba cambiar. Mina inmediatamente comenzó a aferrarse a Uraraka, aferrándose a la primera persona que se le había acercado para abrazarla así desde que todo se había derrumbado. Shoji la había abrazado, cuando todo estaba pasando, pero no fue así. No había sido reconfortante. No había sido con un torrente de consejos, de alguien en quien confiaba completamente. No había sido de alguien que tenía una vaga idea de lo doloroso que era para ella lo que acababa de suceder. Uraraka tenía razón. Mina sabía que tenía razón. Sabía que cada palabra que le decían era absolutamente correcta, y necesitaba hacer exactamente eso cuando lo volviera a ver. Si ella, no. Cuando lo volviera a ver. No había si al respecto. Iba a verlo de nuevo, incluso si eso la mataba. Has perdido la cabeza, Kirishima. Las dos chicas se separaron repentinamente, principalmente debido a que Mina miró reflexivamente hacia la fuente del repentino, nítido y fuerte grito que indudablemente había venido de Ida, en pleno modo presidente de clase en este punto. Uraraka retrocedió unos segundos después ante el sonido de los gritos de su amiga. Ser ruidoso no era exactamente algo nuevo para Ida. Pero eso solo resaltaba lo desconcertado, furioso, preocupado o frustrado que tenía que estar en este momento. Rodeándolos a ambos, estaban prácticamente todos los demás. Si todos se habían sentido atraídos por la conversación de Ida y Kirishima, o si él había convocado una reunión o lo que sea, pero eso no era relevante. Como Todoroki estaba parado justo al lado de Kirishima, mirando hacia Ida con una postura casi defensiva, Mina no tenía ni una sola duda de lo que había hecho Kirishima. Le había contado sobre el rescate planeado. Un día entero antes. Ya que planeaba hacerlo mientras todos estaban aquí durante el día siguiente, y todos llegaron un día completo antes, Mina debería haberlo visto venir. No era el tipo de persona que esperaba un momento más oportuno. Dejaría todo desnudo y abierto en la primera oportunidad que tuviera. Como en la secundaria. Esto está fuera de discusión. Fue la voz de Ida la que se elevó así, literalmente gritando a Kirishima y Todoroki por la mera sugerencia. Este no es nuestro lugar para involucrarnos. Tenemos que dejar esto en manos de los profesionales. Solo recuperamos a Bakugou porque los villanos decidieron que Midoriya era más valioso. El usuario de Ardenin Kirk estaba gritando en respuesta, tan fuerte como Ida, su expresión de dolor y su voz quebrada de vez en cuando, mostrando cuán fuerte se sentía por todo el asunto. No pude hacer nada cuando escuché que iban tras mi amigo. Todo lo que pude hacer fue ayudar a Asido a escapar, y eso no terminó de ayudar en absoluto. Y ahora Midoriya se ha ido. No sabemos qué demonios le está pasando el infierno. ¿No crees que todos aquí también están preocupados? Sé que todos estamos preocupados por él. Es exactamente por eso que tenemos que irnos. Kirishima, necesitas calmarte, y Ida tiene razón.
Kaminari fue la siguiente persona en expresar su opinión sobre el tema, aunque fue con los dientes apretados y apartando la mirada del chico pelirrojo. Se le unió Hiro, quien no se atrevió a mirar al adolescente ruidoso y desesperado. Su cola estaba caída, descansando completamente en el suelo detrás de él, con los dedos y el pulgar pellizcando el puente de su nariz. Ni siquiera se atrevió a hablar. Mucha gente ni siquiera se atrevía a hablar. Bakugou, él era una cosa. Izuku era otro. No podemos estar seguros de que no lo matarán. Todoroki dijo sin rodeos. Su expresión era la de alguien que se esforzaba por mantener la calma, pero estaba tan emocionado como cualquier otra persona en la habitación. Sabemos que tenían una lista de asesinatos y que algunos de nosotros estábamos en ella. Se llevaron vivo a Bakugou, pero no tenían la intención de tomar a Midoriya. Esperar a los héroes podría significar que Midoriya no saldrá de esta lío. Kirishima y yo vamos. Asido también está a bordo. Varias cabezas se giraron para mirar a la chica rosa, quien miraba directamente a Todoroki, una mirada particular en sus ojos que a pesar de toda su tristeza y arrepentimiento, estaba llena de determinación. Cuando vio todas esas expresiones y caras mirándola, simplemente asintió, confirmando su participación en el plan. A nadie le sorprendió que Mina estuviera de acuerdo con el plan. En todo caso, ella era la única persona allí de quien esto viniendo sonaría incluso remotamente razonable. Después de todo lo que había pasado y el estado en el que todos la habían visto, tenía sentido que quisiera ir a rescatar a Izuku. Que ella querría ir y recuperar a su novio. En su caso, el orgullo no tenía nada que ver. Ella solo se preocupaba por Izuku. Más de lo que cualquier otra persona en la sala podría incluso comenzar a comparar. Pero al mismo tiempo, su participación sonaba tan imprudente como cualquier otra persona. Todos ustedes tienen que estar bromeando. Iida gritó de nuevo, en la parte superior de su voz. Su oposición al plan fue absolutamente clara como el cristal, de línea dura y estricta como era. No debería haber sido una sorpresa, pero considerando la amistad entre Iida e Izuku, mucha gente se sorprendió. Simplemente cálmate. Shoji habló esta vez, levantando sus 3 brazos izquierdos heridos para impedir que Iida caminara hacia cualquiera de los 3 estudiantes que se dirigían a la misión. Iida se congeló en su lugar ante el repentino movimiento del miembro más alto de 1A, por un momento, seriamente preocupada de que el usuario de Duplo Arms Kirk estuviera a bordo. Lo entiendo. Entiendo el dolor de Kirishima por no poder hacer nada. Entiendo los arrepentimientos que tiene Todoroki porque Bakugou fue secuestrado justo enfrente de nosotros. No puedo decir que entiendo cómo se siente Asido, pero solo puedo imaginarlo. Pero sé que también me arrepiento de todo lo que pasó. Pero no podemos dejar que nuestras emociones se apoderen de nosotros. Hablando él mismo por primera vez, en medio de una ráfaga de temblores, Aoyama expresó su acuerdo con sus compañeros de clase. Deberíamos dejárselo a All Might. Además, ya no se nos permite pelear, hicimos todo lo que pudimos. Él tiene razón. Fumikage esta vez. No soy de los que hablan, terminé siendo salvado yo mismo, pero tiene razón. Pero estamos hablando de Deku. Entonces todos los ojos se posaron en Uraraka, quien dio un paso adelante alejándose de Mina para hacer oír su propia voz. Si bien no estaba segura de qué lado de la cerca estaba, entendía ambos lados de la discusión, y quedó destrozada más allá de las palabras porque la conversación parecía muy a favor de simplemente dejar a Izuku a merced de los villanos mientras los héroes hacían sus planes. Casi parecía mal. No debería haber al menos más debate sobre esto. ¿Hay algo que podamos hacer? Los puños de Mineta estaban firmemente a su lado, aunque no podía mirar a nadie. Dejando a un lado su reputación de ser poco más que un holgazán egoísta, todavía le importaba lo que estaba pasando. Izuku seguía siendo su amigo, pero ni siquiera podía comenzar a pensar en una manera en que pudieran comenzar a ayudarlo. Tenían un dispositivo de rastreo, pero ¿de qué serviría eso si no tenían un plan? Si no tuvieran algún tipo de forma de salvar al tipo. Esta es la liga de villanos de la que estamos hablando aquí. El usuario de Popov Kirk estaba notablemente aterrorizado por el grupo en particular, por lo que había que tener en cuenta que podría estar completamente asustado. Si fuéramos y ayudó a Midoriya, ¿qué podríamos hacer contra ellos?
pero sus puntos eran válidos. Mineta tiene razón. Tsuyu intervino, aunque su voz estaba tan llena de preocupación como la de cualquier otra persona. Su dedo se abrió camino hacia su labio inferior, como era habitual en ella. Todos nosotros todavía estamos en estado de shock por todo lo que sucedió, perder a Bakugou, y ahora a Midoriya, recuperar a Bakugou de esta manera, pero aún no sabemos qué está pasando con Midoriya, todavía no estamos seguros de todo, pero tenemos que pensar en esto con calma. Quiero ir a salvarlo tanto como cualquiera, pero si comenzamos otra pelea y violamos la ley, entonces no seremos mejores que los villanos. El silencio cayó rápidamente sobre el grupo de estudiantes de Ero. Todos sabían que Tsuyu tenía razón. Ida tenía razón. Bakugou era una cosa, pero estaban hablando de Izuku. Izuku, el que todos, incluso si no hablaban con él regularmente, respetaban muchísimo. Nadie tuvo ningún problema con él de ninguna manera. Y todos lamentaron que lo tomaran de la forma en que lo había hecho. Todos querían ayudar. Pero era cierto. Si se fueron solos, entonces eran básicamente vigilantes en ese punto. Y a partir de ese momento, estarían actuando como villanos. Lo que dolió fue que la mayoría de ellos sabía que Izuku no sería el tipo de persona que diría esto sobre ninguno de ellos. Si fuera alguien más en su posición, y él estuviera allí ahora mismo, querría cargar justo después de ellos. Ni siquiera dudaría. Malditas sean las leyes y los héroes. Incluso si supiera que lo que estaba haciendo estaba completamente mal en muchos sentidos, simplemente no dejaría que esas cosas se interpusieran en su camino. Él los salvaría. Y solo decían que ir tras él sería inmoral. Los hizo sentir sucios a todos. Como si fueran hipócritas sobre toda la situación. Nadie quería decir que no, pero... Entonces lo dejamos con los villanos. Todos los ojos se posaron entonces en la chica rosa, que ocultaba sus propios ojos oscuros con el pelo. Sus dientes estaban desnudos y sus puños firmemente apretados. Estaban temblando. De hecho, todo su cuerpo temblaba incontrolablemente, sin ningún tipo de reserva. Gracias a su cabello rosado que cubría sus ojos, nadie podía distinguir por completo la expresión que tenía en su rostro. Sin embargo, su voz y el temblor, lo transmitían bastante bien. Mineta, la única razón por la que estás viva en este momento es porque Izuku te salvó a ti y a Tsuyu durante la invasión de la Usopp. Se congeló. Yo sé que... Shoji. Fumikage. Todoroki me contó lo que pasó. La única razón por la que ustedes dos pudieron salir de ese horrible lío fue porque Izuku pudo idear un plan para salvarlos a ambos antes de que terminaran matándose. Ha sido Kaminari. Ambos llegamos últimos en toda la clase, pero Izuku nunca nos trató a ninguno de los dos como idiotas. Él me enseñó y te habría ayudado si se lo hubieras pedido. ... Se enfrentó a ese tipo de lavado de cerebro y luchó en tu honor, Ojiro. No te mostró nada más que respeto que no te has ganado, Aoyama. Él es la mitad de la razón por la que estás vivo también, Tsuyu. Cuando finalmente levantó la vista, fue con Ida con quien hizo contacto visual y finalmente reveló la expresión que había estado escondiendo. Furia. Furia franca, mezclada con lágrimas que corrían por sus mejillas mientras su voz temblaba arriba y abajo. Lágrimas de tristeza, traición y total angustia porque todos estaban tan preparados para abandonar a Izuku. Que estaban tan listos para dejarlo en manos de los villanos. Después de todo lo que había hecho, después de todo lo que fue. Y se supone que es tu amigo, Ida. ¿Qué pasó con eso? Estás tan a favor de dejarlo para que los villanos hagan lo que quieran con él. ¿No crees que estoy aterrorizado por el destino de Midoriya? No estás haciendo nada que sugiera que lo estás haciendo. Mina le gritó, las lágrimas corrían por su rostro. Ella era un desastre, pero contener estos sentimientos nunca fue algo en lo que Mina fuera buena. ¿Cuánto tiempo crees que les tomará a los héroes descubrir algún tipo de plan? ¿Cuánto tiempo esperamos a que los profesionales finalmente hagan su trabajo? Su voz se quebró, haciéndola sentir como si estuviera a punto de vomitar antes de continuar. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo crees que habrá sido un cadáver para cuando los héroes empiecen a moverse? Al menos Kirishima y Todoroki tienen sentido. Al menos realmente les importa.
Hizo un barrido de toda la mirada, mirando a cada una de las personas que hablaban en contra de ir a salvar a su novio. Estaba enfadada, las emociones desbocadas. Nunca habría hecho esto en un estado de ánimo estable, pero su voz ahora exigía ser escuchada. Y escuché que sería, incluso si fuera a través de los sollozos abiertos de una chica enojada. Olvídense de ser héroes. Olvídense de todo eso. ¿Qué clase de amigos son ustedes? Ella está en lo correcto. La incorporación de la voz más nueva en la conversación era algo que nadie esperaba. Las palabras que salieron no fueron en absoluto las que nadie hubiera predicho. La persona de la que procedían, nadie lo habría sospechado jamás. Bakugou. Estaba parado justo al final del corredor que se abría paso hacia la habitación en la que todos estaban parados, con las manos metidas en los bolsillos y su mirada sin ningún tipo de malicia. Llamarlo deslumbramiento en realidad era bastante duro, en realidad. De hecho, parecía tranquilo por una vez en su vida, como si no fuera a empezar a enloquecer y gritarle a la primera persona que viera. El tono de su voz expresaba algo menos en la línea de la furia y más en la línea de la empatía apática. Todo quedó en completo silencio cuando todos los ojos se posaron en Bakugou, mirándolo como si fuera una persona totalmente diferente. La mayoría de ellos tuvo que tomarse unos momentos para sí mismos, para confirmar que en realidad acababan de escuchar lo que había dicho. ¿Qué? Kaminari fue el primero en romper el silencio, con un ruido de absoluta confusión. Una de sus cejas estaba arqueada mientras que la otra estaba enterrada en su frente, tan profunda como físicamente podía llegar. Dije que ella tiene razón. Bakugou repitió de nuevo, dando un par de pasos lentos hacia el gran grupo. Su cabello ocultaba ligeramente sus ojos mientras su cabeza se inclinaba ligeramente hacia abajo, aunque vigilaba a todos los que estaban frente a él. Los profesionales no van a encontrar este lugar antes de que terminen con Deku. Ya obtuvieron lo que querían de él cuando me devolvieron. Dejó su sentencia para colgar siniestramente. ¿Habían terminado con lo que querían con Izuku? ¿Qué fue eso? ¿Qué significaba eso? Volviendo la cabeza hacia Kirishima, Bakugou volvió a hablar. Básicamente estás buscando voluntarios, ¿no es así? Estoy dentro. Todo el mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo. Incluso la respiración y el parpadeo se suspendieron mientras todos cuestionaban. Bakugou acababa de decir eso, ¿verdad? Este era Bakugou del que estaban hablando, incluso si eliminaron por completo el secuestro de la ecuación, todavía estaban hablando de la misma persona, ¿verdad? Sin embargo, sus ojos rojos no mostraban ningún signo de vacilación. Él hablaba en serio. Completamente serio, sin restricciones. Tampoco parecía haber enojo por su oferta. No le disgustaba que se estuviera rebajando a sí mismo para rescatar a Izuku. Ni siquiera vio que era un sentido del deber ya que habían estado juntos en la misma celda. Cualquiera que sea la razón, hablaba en serio. Se estaba ofreciendo a ayudar, y tenía toda la intención de ayudar. ¿Esperarlo? Los ojos del usuario de Ardenin Kirk se abrieron con sorpresa y completa incredulidad. Fue un momento totalmente extraño para Kirishima, dividido entre estar inmensamente agradecido por, hasta el momento, la única otra oferta de ayuda de alguien más, y el completo y absoluto desconcierto de todos los presentes, era Bakugou quien se ofrecía a ayudar. Tú de todas las personas, ¿quieres ir a rescatar a Midoriya? Bakugou simplemente asintió. No somos héroes si lo abandonamos. Eso es tan simple como parece. Has perdido la cabeza. Ida gritó de nuevo, sonando desesperada esta vez más que nada. Uno por uno, sus compañeros de clase iban a salir en esta imprudente misión suicida, y él era incapaz de evitarlo. ¿Estaban siquiera escuchándolo? Deja de ser tonto. Acabas de ser devuelto. La policía y los héroes querrán seguir interrogándote. Podrías tener información vital para rescatar a Midoriya, y podrías tener heridas que van a necesitar mi Kirk para siquiera tener una jodida oportunidad. No te van a escuchar, Ida. ¿Quieres que tengan una oportunidad, o quieres que se vayan sin una oración en el infierno de incluso salir con vida de ese lío? De ninguna manera.
Había comenzado como un susurro, el segundo en que la oferta de ayuda había salido de los labios de los usuarios de Explosión Kirk, y Mina lo había repetido, una y otra vez, hasta que alcanzó el volumen de voz, y todos pudieron escucharla. La gente se volvió hacia ella mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos y miraba a Bakugou como si sus expresiones pudieran atravesarle la garganta con un cuchillo. Kirishima parecía particularmente preocupado, sabiendo muy bien el alcance de su odio hacia el rubio liberado. Espera. No. Se puso especial énfasis en cada una de las vocales que pronunciaba Mina, como si fueran cuchillos verbales afilados y listos para usar. No había una sola persona en el vestíbulo que no le tuviera miedo en ese momento. Cada rastro de la chica animada con la que todos estaban familiarizados se había ido. Todo lo que había allí ahora era ira, lamentar, tristeza y furia. Y en este momento, un odio como el que uno nunca había visto en el rostro de nadie antes. Camino. No vendrás con nosotros. No hubo respuesta de Bakugou. No había cantidades iguales de odio e ira que sus ojos transmitieran solos. Sin sed de sangre ni rabia contra la chica rosa. Nada como eso. Él solo la miró a los ojos. Pero no había ninguna emoción real en la suya. Rodeando a Kirishima para colocarse mejor entre la línea de visión entre ella y Bakugou, Todoroki levantó una de sus manos, como si estuviera medio rindiéndose y trató de hablar. Nosotros no. Dije que no hay manera en el infierno. Mina de repente lanzó sus brazos, como si estuviera arrojando a un lado la mera idea con sus manos, y dejó escapar el bramido más fuerte que jamás había emitido en cualquier momento de su vida. Quienes la rodeaban podían jurar que podían sentir físicamente los niveles de ira que Mina emitía, y la mayoría, si no todos, se alejaron unos pasos de ella, genuinamente preocupados de que estuviera a punto de estallar por completo. No te quiero cerca durante toda esta misión. No tienes el derecho. No tienes el derecho de actuar como si te importara. Actuar como un héroe ahora. No tienes el maldito derecho. Cálmate. Kirishima se encontró teniendo que gritarle al usuario de Acid Kirk para incluso hacerse oír por encima de sus gritos. ¿Qué te pasa? Acabas de criticar a todos los demás por no ayudar. ¿Qué demonios? No voy a dejar que un matón que se burló de Izuku piense que puede obtener un pase gratis ayudando a Izuku ahora. Eso es demasiado poco, demasiado tarde. Ya no tiene derecho. Restricción. Secreto. Promesas que había hecho para guardar silencio sobre esto a Izuku. Todos estaban fuera de la ventana ahora, todos arrojados a un lado mientras Mina se encontraba cada vez más furiosa. ¿Sabes siquiera la mitad de la mierda que le ha hecho a Izuku? ¿Le ha mencionado alguna jodida palabra a alguien aquí? Una pausa mientras sus palabras golpeaban a todos. Sus ojos solo se habían secado hacía unos segundos, pero ya estaban derramando lágrimas nuevamente como una cascada. Sin embargo, esta vez no tuvo ningún problema para hablar. Esto había tardado mucho en llegar. Con los dientes apretados y respiraciones cortas y aceleradas, antes de que Bakugou pudiera siquiera levantar la voz en cualquier tipo de protesta, Mina volvió a hablar. Tratarlo como una mierda durante todo el año, actuar como si lo hubiera perjudicado personalmente, ser tan violento con él, honestamente pensaron que era una especie de juego entre ellos dos. Los ojos de varios estudiantes se abrieron cuando las palabras de Mina hicieron clic. Como si acabaran de juntar las piezas. Como si hubieran sido voluntariamente ignorantes. Porque no había forma de que alguien que quisiera ser un héroe hiciera algo así. Al menos no en sus cabezas. Es un matón. Eso es todo lo que es Bakugou. Es un maldito matón, y eso es todo. Prácticamente estaba gritando en voz alta en este punto. Incluso algunos de los médicos que habían estado en las otras habitaciones en ese momento ahora se estaban congregando para ver a qué demonios se debía todo ese ruido. Mina se sintió muy mal por romper sus votos a Izuku, por quedarse callada porque, por alguna razón, Izuku todavía quería tener fe en que alguien como Bakugou podría ser un héroe. Pero ella ya no pudo más. Todo amontonado, ya no podía más. Simplemente no podía. Fue el torbellino del momento, y apenas tuvo nada que ver con que ella ya no quisiera a Bakugou en la misión, pero no pudo evitarlo.
Todo la estaba matando por dentro, y todo lo que podía pensar en hacer era gritar tan fuerte como pudiera. Las burlas ni siquiera se detuvieron. Han estado ocurriendo frente a cada uno de nosotros. Y la única razón por la que nadie lo cuestionó fue porque Izuku es un maldito altruista tan estúpido y bueno que nunca informó nada de eso. La razón por la que está aquí es porque Izuku no quería quitarle ni uno solo de sus sueños. A lo largo de todo este tiempo, Bakugou no había negado nada. Ni siquiera había cambiado mucho de expresión, desde esa mirada sin emociones que hizo contacto visual con Mina. Aunque los que lo rodeaban lo miraban con una mezcla de incredulidad y algunos incluso de disgusto, no parecía afectado. Todo lo que hizo fue enojar a Mina aún más. Desgraciado para ti, Bakugou, no soy Izuku. Mina gruñó, esta vez mucho más tranquila. La habitación estaba en silencio. Podía hacer que su voz fuera tan baja como quisiera, y todos allí la escucharían sin problemas. No soy tan amable como él, y no soy alguien que perdone a los matones tan fácilmente. Especialmente a los que lastiman a las personas que amo, la única razón, que he mantenido la boca cerrada sobre esto durante tanto tiempo es porque Izuku me pidió que no dijera nada. Porque por alguna loca razón, todavía te ve como una especie de amiga. O al menos alguien a quien respete, pero todo este lío es culpa tuya. Los villanos te persiguieron, por lo escoria que te comportas. Todos lucharon y sangraron por ti. Izuku fue secuestrado por tu culpa. Y te soltaron, completamente gratis, mientras él todavía está como rehén. No te mereces nada de eso. No mereces ser un maldito héroe. Tú, sin embargo, no soy el único que ha estado mintiendo, ¿verdad? 11 palabras fueron todo lo que Bakugou necesitó para que Mina se congelara por completo. Las palabras, de las que tenía suficiente para hacer sangrar los tímpanos de todos, la abandonaron de repente. Esas fueron las primeras palabras que Bakugou le había dicho directamente. Y la habían dejado sin palabras. ¿Tú, qué estás? Bien vale. El estudiante de ojos rojos echó un vistazo rápido a la habitación, mirando a todos los miembros de su clase a los ojos. Lo admito. Intimé a Deku. Lo pateé a través de la puta tierra, y cada segundo fue catártico. Ni siquiera había una manera de describir el impacto que esas palabras tuvieron en cada persona en la sala. Volátil y venenoso, todos sabían que era, pero por alguna razón, nadie sospechó que Bakugou llegaría tan lejos contra alguien. Pero ciertamente esas no fueron las únicas palabras que tuvo que decir. Porque lo hice fue muy sencillo. Pensé que no era Kirkles. Era como admitir haber intimidado a alguien que tenía un trastorno mental o físico. De hecho, dado el mundo en el que vivían, estaba haciendo exactamente eso. Como meterse con alguien que estaba confinado a una silla de ruedas o que nació sin ver. Lo admito. Él hablando de héroes todo el maldito tiempo sin tener un Kirk me molestó. Se escucharon murmullos y murmullos entre la multitud. Y fue Uraraka quien rompió el silencio. Pero Deku tiene un Kirk. Tiene uno superpoderoso. No estoy jodidamente terminado. Gruñó Bakugou, lanzando una mirada desagradable hacia el usuario de Zero Gravity Kirk. No pensé que él no era Kirkles. Sabía que él no era Kirkles. No. Fue todo lo que Mina pudo decir. Todo lo que tenía para tratar de evitar que esto sucediera. No había forma. Él no podía saberlo. De ninguna manera. Esos villanos que me llevaron, hablaban de un gran jefe que tenía un don que le permitía, hizo una pausa, como si estuviera contemplando incluso mencionarlo. Un Kirk que le permitía tomar los Kirk de otras personas y luego dárselos a otras personas. No. Él no podría haberse dado cuenta. Mina recordó esa conversación. Cuando se enteró de All Might. ¿Quién era realmente? Debajo de todo ese músculo, esa valentía. Sobre el Kirk de Izuku. Sobre la verdad sobre One for All y el villano All for One. No hubo. A su alrededor, otros estudiantes de repente comenzaron a verse como si Bakugou se hubiera golpeado la cabeza varias veces en el camino de regreso. Un Kirk que dejó a otras personas sin Kirk. Ese fue un concepto tan loco, absurdo e inaudito. Sí. Lo sé. Suena como un montón de mierda. Yo también lo pensé. Luego miró directamente a Mina. Con lo que casi parecía
remordimiento. Aunque eso fue hasta que los vi tomar el Kirk de Deku. Ella no estaba llamando mentiroso a Bakugou ahora. De hecho, ella no estaba mostrando ningún tipo de desafío. Sin resiliencia, toda esa postura, fuerza y determinación, todo eso se había ido ahora. Acababa de ser eliminado directamente de su sistema, dejándola temblando, desesperada por no creer las palabras del matón de su novio, desmoronándose como una persona. No fue todo lo que pudo decir. Eso no podía ser correcto. Eso no podría estar bien en absoluto. Ellos no pudieron haber robado. No podrían haber robado One for All. Ellos no podían. Izuku no los dejaría. Lucharía contra ellos y escaparía. Incluso si se rompiera los brazos unas cuantas veces más. Eso tenía que ser lo que era. Eso fue. Él tenía que, No. Cuando todos volvieron a ver la cara de Mina, no vieron a alguien que estaba enojado. No vieron a alguien que estaba enojado por un mentiroso. No vieron a alguien que estuviera harto de Bakugou. No vieron a alguien que estuviera siquiera triste por la desaparición de su novio. Lo que vieron fue un shock total. Miedo. Terror, más exactamente. Una reacción tan pura, tan genuina en todos los sentidos, de repente, nadie lo negaría. Mina de alguna manera sabía sobre este poder y su existencia. Deku obtuvo su poder de algún otro lugar. ¿No es así? Esa es la verdad aquí, ¿no? Su rostro cayó al suelo. Ella no podía negarlo. Tenía que, pero no podía. Superada por lo que ella consideraba un destino mucho peor, mucho más cruel, mucho más doloroso, ella simplemente, no pude. El Kirk de Izuku, se había ido. Su poder, lo único que siempre había querido, era desaparecido. La ruptura de huesos. ¿Cómo no pudo controlar su propio poder? ¿Por qué comenzó desde abajo? ¿Por qué alguien tan tímido y escuálido tenía un poder tan devastador? Tiene sentido. Bakugou continuó, ahora hablándole más al grupo, mientras seguía mirando a Mina, temblando a solo unos metros de distancia. Vi que sucedió frente a mí. Los quirks se pueden tomar y dar a otras personas. Sin mencionar que esas cosas de Nomu usan múltiples quirks, entonces, cuando consideras todo, es bastante razonable pensar que lo obtuvo de otra persona. Y por supuesto que te lo dijo. Te lo contó jodidamente todo. No sé de dónde lo sacó, pero ambos han estado mintiendo durante meses. Si quieres engañarme, es mejor que te asegures de estar siendo jodidamente honesto, ha sido. El silencio de Mina fue mucho más fuerte que cualquier palabra que pudiera existir en el lenguaje. Lentamente, uno por uno, todos se dieron cuenta. No hubo negación, así que todo lo que les quedó, era la verdad. Tan absurdo era una mentira que, en circunstancias normales, cualquiera debería haber despedido a Bakugou acusándolos de algo tan extraño sin dudarlo ni un segundo, incluso si estaban totalmente abrumados con todo lo demás. Incluso si estaban furiosos y enojados, tristes y asustados por alguien a quien amaban tanto como Mina amaba a Izuku. Bajo ninguna circunstancia Mina debería estar en silencio, pero lo estaba. Y eso decía todo lo que todos necesitaban saber. Ah. ¿Hablas en serio? ¿Un Kirk qué? ¿Vamos a alguien a robar otros Quirks? Midoriya, su don, ni siquiera es suyo. Así que él era. Esto, tiene demasiado sentido. De ninguna manera. Entonces eso por eso los villanos lo retuvieron. Para tomar su. Todo lo que Mina pudo hacer fue temblar. El control de daños llegó demasiado tarde en este punto, y ni siquiera tendría sentido. ¿Qué haría ella? ¿Suplicar desesperadamente a todos que crean que Bakugou está mintiendo? ¿Lo acusó de simplemente inventar cosas para tratar de causar más problemas? Ya podía oírlos. Las voces de todos. Murmurando sus propias conclusiones. Hablando entre ellos sobre la plausibilidad de lo que había dicho Bakugou. Sobre las acciones de Mina después de ser acusada de tal cosa. Hablando, discutiendo. Dándole la espalda a Izuku, aprendiendo la verdad sobre sus poderes. Todo lo que podía hacer era temblar. Con puro odio. Uraraka colocó una mano suave y tierna sobre el hombro de Mina y trató de ver mejor el rostro de Mina inclinándose. Eres tú. Ah. De repente saltó hacia atrás y se tambaleó unos pasos atrás, en lo que parecía puro terror.
Cayó hacia atrás y chocó contra Kaminari, quien logró atraparla y mantenerla erguida. Sus ojos estaban muy abiertos y llenos de terror. Todo apuntado directamente a Mina. Tú, susurró Mina, sus puños temblando. Su Kirk activándose, goteando en el suelo de abajo. Bakugou, tú. Ella miró hacia arriba, furiosa. Y cargó directamente contra Bakugou, Kirk listo para quemarle la garganta. Te voy a matar. Ácido. Evitando que se acercara a 1 metro del usuario de explosión Kirk, que todavía parecía indiferente a todo, Kirishima bloqueó el avance de Mina hacia Bakugou. Usó su hombro para protegerse y evitar que ella se acercara, usándose a sí mismo casi como un ariete para evitar que ella se acercara más al otro chico. Su brazo derecho estaba contra su cintura, tratando de empujarla hacia atrás y haciendo que dar un paso adelante fuera un asunto más difícil. Él era mucho más fuerte que Mina físicamente, incluso cuando se enfrentaba a su atletismo. Sin embargo, contenerla resultó ser un desafío. Un testimonio de lo desesperada que estaba Mina por atacar a Bakugou. Haciendo todo lo posible por alcanzarlo, golpear al bastardo engreído, Mina se agitó y gritó tan fuerte como pudo. No puedes estar jodidamente feliz de haber regresado, puedes. Tienes que tomar todas las putas cosas. Todo. No puedes dejar que Izuku tenga una maldita cosa, ¿puedes? Una cosa que todos aquí dan por según. Para esto. Ácido, cálmate. Aléjate de mí. Deténgase. Rar. Ella gritó, su garganta se sentía como si se estuviera desgarrando. Todo lo que ella sentía por él bramaba sin el menor rastro de preocupación por la dignidad, la posición social, la paz o incluso la autopreservación. Solo la emoción más cruda que alguna vez iba a gritar en toda su vida. Te odio, Bakugou. Te odio. Con tanta fuerza como pudo, el usuario de Ardenin Kirk empujó a Mina hacia atrás y fuera de él. Ya ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Estaba confundido en cuanto a quién creía. No sabía qué hacer. Nada tenía sentido, y todo estaba tan fuera de control que ni siquiera era soportable. Así que hizo algo de lo que no estaba orgulloso. Y nunca estaría orgulloso, por el resto de su vida. Ácido. El sonido de un golpe fuerte, claro y crujiente hizo callar a todos y resonó en todo el piso del hospital. El puño derecho de Kirishima se estrelló directamente contra la mejilla izquierda de Mina sin ningún tipo de restricción, golpeando su cabeza hacia un lado y deteniéndola en seco. Nadie lo había esperado. Nadie lo habría adivinado. Incluso Bakugou, actuando tan estoico como lo había sido todo este tiempo, sintió que se le abría la boca por la completa sorpresa. El mismo Kirishima apenas podía creer que acababa de hacer tal cosa, incluso cuando estaba en medio de lanzar el golpe. Había tomado la decisión consciente de hacerlo, y lo sabía. Y él lo aguantaría. Eso es suficiente. Pero no estaba orgulloso de ello. De nada. Habiendo recibido un puñetazo en el lado izquierdo de la cara, Mina quedó mirando hacia el lado derecho de ella. Un mar de rostros, todos conmocionados y tan desconcertados como ella. El dolor no era un factor. Apenas sintió el golpe chocar. Sin embargo, estaba totalmente aturdida. Completa y absolutamente aturdido. Más allá de las palabras. Más allá de la acción. Todo lo que hizo fue mirar. Mira el mar de rostros que le devolvieron la mirada, durante al menos 20 segundos sólidos de puro y tenso silencio que nadie, ni siquiera el personal del hospital, que había estado tratando, para su crédito, de detener esta locura. En este punto, muchos de ellos estaban francamente intimidados y nadie podía culparlos. Muchos simplemente se fueron, apresurados por otro doctor, que pensó que era mejor sacar a los pacientes y al personal del conflicto antes de que alguien resultara herido. Se atrevió a romper. Fue solo después de esos 20 segundos que Mina movió su mano derecha para tocar el lugar en el que Kirishima la había golpeado. Le dolió cuando lo tocó con demasiada brusquedad, haciéndola sisear y luego colocando sus dedos muy suavemente sobre el lugar del impacto. Después de unos 40 segundos, se giró lentamente para mirar a Kirishima. Ella estaba francamente sin palabras. Kirishima. ¿Qué? Cualquiera que tuviera algún tipo de calma en la cordura podía ver que era algo que Kirishima nunca quería hacer. Nunca le gustó tener que hacer algo así, a cualquiera que alguna vez consideró su amigo. No le gustó.
¿qué era lo que había hecho que lo que había hecho fuera tan sorprendente? Después de 60 segundos, finalmente habló. Yo, no sé qué diablos tiene que ver el don de Midoriya con nada aquí. Ni siquiera sé si Bakugou está diciendo la verdad. Ni siquiera puedo imaginar cómo te debes sentir ahora mismo. Tú vino a mí, y me pediste ayuda en el albergue, y acepté, porque sabía que toda esa frustración y miedo tenían que estar afectándote mucho más de lo que me estaba afectando a mí, lo entiendo. Siento lo de Midoriya. No sé exactamente cuál es tu problema con Bakugou, pero no estamos en un lugar donde podamos pelear entre nosotros. Parte de Mina entendió lo que estaba diciendo, en serio, lo hizo. Necesitaban toda la ayuda que pudieran conseguir. Eso era cierto, pero Bakugou no importaba. Ella no quería tener nada que ver con él estando en la misión. Si quieres salvar a Midoriya, entonces Bakugou viene con nosotros. No estamos en posición de rechazar ayuda. Sus ojos se abrieron como platos. De todas las personas, tú lo estás defendiendo. Incluso si no quisiera que lo hiciera, vendrá a la misión. No podemos darnos el lujo de rechazar a la gente, y si eso es un problema para ti, entonces no vengas. Todo lo que Mina pudo hacer en su habitación cuando regresó fue lo mismo que había estado haciendo durante las últimas 24 horas. Y eso fue solo llorar. En este punto, ni siquiera la estaba haciendo sentir ni un poco mejor. Era solo su cuerpo tratando de dejar salir toda la frustración con la que tenía que lidiar, una y otra vez, pero no estaba funcionando. Deseaba poder detenerse. Estaba tan harta de llorar, pero no podía parar. Ni siquiera sabía cómo no acababa de morir de deshidratación todavía. Peor aún, ni siquiera estaba segura de qué emoción la hacía llorar más. Miedo, tristeza, ira, frustración, furia, lamento, culpa. Cualquiera de esas emociones estaba llenando su sistema en este momento, y la hacía querer gritar. Abrumándola, sin embargo, se manifestó en forma de lágrimas. Tantas lágrimas. Lágrimas por las noticias que había traído Bakugou. Sobre el Kirk perdido de Izuku. Porque su secreto ahora estaba fuera, a menos que hubiera alguna forma de evitar tener que admitirlo todo. Realmente, sin embargo, ¿qué posibilidades tenía de que eso funcionara? Y luego, estaba la razón más importante por la que no podía evitar llorar. Porque ella simplemente lo extrañaba, tanto, dolía. Le dolía tanto pensar en él, pero él era todo en lo que podía pensar. Su mente simplemente no la dejaba detenerse. Él estaba en su mente, permanentemente. Su chaqueta era el único consuelo que tenía, y eso ya no era mucho. Se les acabó el tiempo hace un tiempo, al parecer. El Kirk de Izuku ya se había ido. Esas palabras, ese destino, hizo que lo que quedaba del corazón de Mina se rompiera en 1000 pedazos. Ni siquiera podía comenzar a imaginarlo. Izuku, a pesar de todo su trabajo y entrenamiento, había perdido su poder. El poder por el que había trabajado tan duro. El poder que se le había confiado, solo para perderlo ante un villano que suena tan aterrador. Ni siquiera podía imaginar por qué estaría pasando él. Pasar de ser sin Kirk, a luego, contra todo pronóstico, tener un Kirk, ser capaz de leer detenidamente sus sueños, solo para que literalmente se lo arrebataron. No cambia nada, murmuró en la sudadera con capucha de su novio, como si de alguna manera fuera a enviar telepáticamente ese mensaje a Izuku. Extravagante o no, todavía te amo, Izu. Amor. Antes de conocer a Izuku, honestamente, ni siquiera tenía idea de qué era. ¿Cómo se sentía estar enamorado? ¿Cómo sonaba? ¿A qué sabía? Lo que era querer a alguien tan profundamente, que incluso estar lejos de ellos se sentía como un cuchillo en el corazón. Ella podría llorar. Ella podría gritar. Ella podría pelear. Ella podría morir. Podía hacer lo que quisiera. Cualquier cosa que Izuku quisiera. Nada iba a poder expresar lo mucho que estaba enamorada de ese nerd de cabello verde. Adoraba a Izuku con todo lo que tenía. Y eso la aterrorizaba cuando pensaba en la situación actual. Cómo lo había abofeteado, y cómo todavía estaba en peligro, y ahora sin un Kirk que lo ayudara a defenderse. Hace solo 30 horas, podía afirmar que, a pesar de que habían pasado por una mala racha, todavía eran felices.
Todavía podían arreglar las cosas y simplemente hablar sobre sus problemas. Para que eso le sea robado a ella. Los villanos iban a tener que matarla. Por alguna razón que no entendía del todo, levantó la vista de sus lágrimas y murmullos hacia la chaqueta de Izuku, y miró la parte superior de la mesa de su cama, para encontrar su teléfono justo donde lo había dejado. Y algo se le ocurrió. Necesitaba llamar a su familia, sí. Pero también necesitaba llamar a la madre de Izuku.